Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six. Y esto es un vídeo que muchos de vosotros, la gran mayoría, supongo no os esperabais, pero la verdad quiero tener en mi canal porque ha sido una etapa bastante bonita y que yo creo que se va a volver a repetir en algún momento. Porque, amigos y amigas, bueno, hace unas semanas, hace ya un tiempo, ya ha pasado bastante tiempo, caímos, en este caso, como cuartos, quedamos cuartos del mundo, cuartos en este SIEMPRE Invitational, en esta primera competición que jugó Koi, bajo el nombre de Koi, Rogue, bajo el nombre de Koi, entenderme. Y nada, la verdad que lo pasé bastante bien. Reaccionamos a todos los partidos en directo. Sí que es cierto que no he subido dos partidos aquí en el canal. Uno de ellos fue Dark Zero y otro fue contra W7M, que el de Dark Zero se jugó a las 1 de la mañana y el de W7M pues se jugó un día que no pude estar en directo y tal, y que luego reaccionamos. Pero sí que es cierto que quiero en este caso tener en mi canal el último partido que jugamos en este SIEMPRE Invitational de este 2023. Por supuesto, yo creo que en un futuro volveré a reaccionar a Koi, porque Koi seguirá siendo Koi, seguirá compitiendo en el 6, obviamente, no solo por este SIEMPRE Invitational, pero sí que es cierto que esta ha sido la primera aparición de Koi en Rainbow Six de manera profesional en Tier 1, por así decirlo. Repito, hemos quedado en top 4 del mundo, no nos hemos podido meter a ese top 3, la verdad, íbamos muy bien y luego pues se fue complicando poquito a poco. Así que os voy a dejar con este partido, con el último partido de Koi en R6 en este SIEMPRE Invitational contra Astralis. Espero que os mole muchísimo. Como digo, es un partido que ya se jugó pues hace una semana aproximadamente, pero quiero tener en el canal para que, bueno, pues en este caso quede ahí guardado, la verdad. Me podéis seguir en Twitch o podéis suscribiros aquí al canal completamente gratis. Podéis dejar un fuerte me gusta si os gusta este tipo de vídeos y reacciones. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Disfrutar. Bueno, amigos, vamos allá. Koi contra Astralis. Baneamos una Dokaibi, un baneo típico. Ellos nos banean un 0, cosa bastante rara, la verdad. Nos banean una Valkyrie. Estamos jugando en nuestro mapa de banco. Como bien podéis ver aquí, bueno, defensor que nosotros baneamos. Mira, no lo creo, o sí. Efectivamente, mira, una vez más, mira, baneos básicos de Koi, amigos y amigas, como bien podéis ver arriba a la derecha. Jugamos en nuestro mapa de banco, buena elección por parte de Koi. Y luego nos vamos a Oregón y decidimos en el mapa de Frontera. Buenos 3 mapas para Koi. Empieza la predicción, va. Empieza la predicción, va. Vamos allá, ¿quién gana? ¿Quién gana? Koi Astralis, me cago en mi puta madre. A ver, para la gente que no lo sepa, para la gente que esté viendo el vídeo, si es que se sube, estamos en un partido de loser bracket. Venimos de jugar las semifinales del win bracket contra los brasileños, contra W7M, y nos pintaron la cara. Ahora estamos en el loser bracket. Ahora, para llegar a la final, creo que hay que jugar 3 partidos contando este, y hay que ganarlos absolutamente todos, porque si perdemos nos quedamos fuera de la competición. Entonces, pues nada, pues hay que ganar como sea. La gente de Astralis son de Dinamarca y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, la verdad. ¿Quién gana? ¿Koi o Astralis? Tirar ahí los puntos, chavales, va. Tirar ahí los puntos, va. Tirar ahí los puntos, tú. Vamos allá. De momento 100% para Astralis, en la predicción. Bueno, 100% para Koi, perdón. Vale, vamos allá. A ver, de momento setup típica para Koi. Kazkan por parte del cantor Raketi, Crank que se pilla el típico Warden Spoit con Oryx, Deepek con Sueco y Leon que se ha pillado un Goyo. Ojo con esta, Nock, nos mata. Nos mata Nock, que está por la zona de mármol. Primera kill para Astralis, segunda kill para Astralis, no me lo puedo creer. Segunda kill para Astralis, no me lo puedo creer, muerta. Madre de Dios, qué ronda más catastrófica. Plantando el equipo de Astralis. No lo sabemos, no nos enteramos, nos mata. Primera ronda para el equipo de Astralis. Primera ronda para el equipo de Astralis, empezamos perdiendo. Primera ronda para el equipo de Astralis, empezamos perdiendo. Primera ronda para el equipo de Astralis, empezamos perdiendo. Este tío jugando con gafas y se la pela. Este tío jugando con gafas y se la pela. Bueno, me parto los cojones, tú. Me parto los cojones. Primera ronda para el equipo de Astralis y se la pela.
Una ronda que literalmente hemos perdido en cuestión de segundos y no hemos podido hacer absolutamente nada. Devolverme puntos, por favor, si se lo he votado yo. No, los puntos se quedan ahí, bro. Los puntos se quedan ahí. No me lo puedo creer, chavales. No me lo puedo creer, chavales. Primera ronda para el equipo de Astralis, va, hay que creer, va. Coi defensas, va. Coi defensas, somos muy buenos en las defensas, va. Ahora decidimos ir al piso superior. Cambiamos ese Kazkan por ese Castle. Leon que cambia ese cero, perdón, ese cero no, ese Goyo por esa Solis. Y creen que se pilla una cabera en vez de Warden. Vamos a ver lo que podemos hacer. Increíble, Juan. La mejor predicción del canal. Maravilloso, lo importante es ganar, amigos. Lo importante es ganar. Hay que creer. Primera ronda catastrófica para el equipo de Coin. El equipo de Astralis que ha hecho un pusheo increíble. Bueno, un ruseo, mejor dicho, por parte de Sanok. Eso sí, ahora se han quitado Sanok. Se han pillado una ASI y una llana para flaguear. Ojo, porque ese está cubriendo la zona de pasillo. De momento, la ronda completamente pausada. Están intentando entrar a la zona de monitores. Y con el que se lleva uno. Leon que acaba muriendo en open area por parte de las. Y creen que está en la zona de abajo. Creen que se puede encontrar a estas, pero esta se sube para la zona de cuadro. Y ahora mismo estamos en 4/5. 2 minutos restantes, no me lo puedo creer. Aquí vemos la repetición de cómo nos han matado. Ahí lo vemos. Bueno, lo que tiene, no sabíamos que nos habían entrado ya. Y nos ha matado. Creen que se encuentra en la zona de azules. Ojo, porque la A se encuentra ya en la zona de cuadrado. Están droneando la zona de monitores. Spot que se mete a mesa larga. No queremos jugar agresivo. Buena, Dipek ahí. Acabando con la vida del tío de monitores. Ojo porque nos pusieron principal. Y con el que se carga otro. Creen que ha visto al tío de cuadrado. Creen que le puede pillar la espalda. Muere el tío que estaba en cuadrado. Hay otro monitor. 3/3, calma. 3/3, calma. Buena. Bien, Dipek. Ojo, mesa larga. Calma. Me cago en mi puta madre. 1 minuto 13. 1 minuto 13, 2/2. Aguantamos. 1 minuto 13, 2/2. Aguantamos. Dipek Crane contra J90 y Shuttle. 1 minuto 2/2, aguantamos. 1 minuto, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. 1/2, 54 segundos, morimos. Bro, me da más mala hostia este tío. Me da más mala hostia este tío jugando con gafas y se da pela, bro. Con gafas de sol el tío, que parece que está fumándose un porro mientras está jugando. No me lo puedo creer, chavales. Segunda ronda para el equipo de Astralis. Estamos defendiendo. Koi principalmente se le da muchísimo mejor las defensas antes que los ataques. Y que estemos regalando rondas como estas nos van a penalizar muchísimo a la hora de llevarnos el mapa. Recordar que estamos jugando en el mapa de Banco. Mapa que ha elegido el equipo de Koi. De momento 0-2 y estamos defendiendo. Os recuerdo que a la sexta ronda cambiamos de bando. Y esto, amigos y amigas, que tenemos que empezar a ganar ya. Porque si no se nos va a poner cuesta arriba completamente. Se nos va a poner cuesta arriba completamente. Dipek que se pilla a ese maestro en vez de ese Warden. Le deja el Warden a Crane. Canto que se pilla a ese Lesion en vez de... ¿Qué se había pillado en la anterior ronda? Esa... Se había pillado... O sea, que se había pillado, pero... La primera ronda se ha pillado un Kazkan, en esta un Lesion. Leon, que en vez de Soli se pilla una Zami. Spot, que sigue manteniendo su pick, que es Oryx. Increíble. No me lo puedo creer. 0-2, amigos y amigas, segunda ronda.
Estamos en la tercera. El equipo de Astralis, que ya está bien canto, haciéndose con la primera kill, en este caso de la AS. Aguantamos 5 para 4, 2 minutos 25 de ronda. Ojo, porque ya el equipo de Astralis ha tomado la zona de azul. Crane, que se carga otro. Aquí vemos la primera kill que ha hecho canto en la zona de monitores. Grandísima kill, ojo, porque ya están abriendo la zona de cuadrado. Nos entran, muerto. Bien, Spoit, acabando con la vida ese tío que entraba en la zona ejecutiva. Ace sabe que nos encontramos en la zona de escritorio. De momento, 5 para 2. Ojo, porque ese Flores ha entrado al punto. Sabemos dónde está, eso sí. 4 para 2 aguantamos, amigos. 4 para 2 aguantamos. No le piquemos 1 por 1 porque si no nos va a matar. Bien, Leon cargándose a este Flores. Y el último que queda está en la zona de cocina. 4 para 1. Y esto, amigos y amigas, que va a ser primera ronda para el equipo de COI si no la dropeamos. Buenísima ronda, va. Buenísima ronda, va. Primera ronda para el equipo de COI, tú. Vamos remando, chavales, va. Venga. 3-4 rounds in a row on the very first game on the big stage, you can start shaking. Mentally, it's hard to come back from. So Corey finding one of the first 3 rounds. Bien aquí, Crane, listo. Listo, Crane, sí, señor. Listo, Crane, sí, señor. Bien aquí, Leon, buena. Vamos, chavales, vamos, va. Bien canto ahí, va. Bien, chavales, va. Va, tengo el dedo reventado, tengo que reventar el dedo. It is hard to. As a player and as a persona, it's hard to dislike him. It doesn't say much. It's easy to, you know, he's just there. Ahora sí, mantenemos el mismo... La misma setup para defender la zona de arriba. Ahora sí que tiene que salir el equipo de Astralis, que literalmente han cambiado todos los agentes menos Montañe. Y que lo más seguro es que hagan exactamente lo mismo que hayan hecho en la anterior ronda. Leon, que mantienes a Solis. Jugando con holográfica, Leon, Jugando con holográfica, Leon, Vamos, va. Vamos, va. Vamos, chavales, va, por favor, darme una alegría hoy, coño. Darme una alegría hoy, coño. No me lo puedo creer. Se me cae. Se me ha caído el directo, chavales. F5. Se me ha caído el directo, chavales, F5. Increíble. No para de caerse el internet hoy. Qué barbaridad. No para de caerse el internet hoy. Qué barbaridad. Bueno. Increíble. Madre mía, tú. El equipo de Astralis que nos mata. Nos mata. Estaba fuera. Estaba fuerísimo. Ahora mismo estamos en segundo para... Estaba fuerísimo. Estaba fuerísimo. Estaba fuerísima. Estaba fuerísima. Nos veo muy desconcentrados. Estamos fuerísima. Estamos fuerísima, chavales. 3-1 para el equipo de Astralis. Atacando. No me lo puedo ver. Madre mía. No me lo puedo ver. Desde W7M van así, algo pasó. Nos veo decaídos. Nos veo decaídos, nos vemos... Nos veo hechos mierda, la verdad. Nos veo hechos mierda, la verdad. Algo ha tenido que pasar, efectivamente, desde W7M. Algo ha tenido que pasar. Íbamos muy bien. También te digo, vaya tiro, se está metiendo que ni ellos se lo creen. Ya, tío, pero no nos pueden meter tantos ataques, tío. No nos pueden meter tantos ataques, tío. Este mapa está muy complicado, tío.
Nosotros en ataque somos muy malos. Que a lo mejor lo hemos mejorado y lo hemos cambiado, pero nosotros en ataque somos muy malos, tío. Somos muy malos en ataque nosotros, tío. Hay que creer, chavales. No hay más. Ya está. No queda otra. No queda otra que creer. Ya, es el primer mapa, pero es el mapa que hemos elegido nosotros, ¿sabes? Es el mapa que hemos elegido nosotros. Pero bueno. No sé, no me quiero imaginar el mapa Oreo. Pero bueno, ya va. Vamos allá. Está Twitch rompiendo todos los bollos. Madre mía. Vaya operador. Vaya operador. Que toca pelotas es. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Bien, Spoit. Bien, Spoit. Bien, Spoit. 4-4. Bien, Spoit, 4-4. Bien, aquí canto. Bien, aquí canto con el apoyo. Bien, aquí canto con el apoyo. 4-3. Aguantamos 2 minutos de ronda. Bien, aquí canto con el apoyo. 4-3. Aguantamos 2 minutos de ronda. Nos están buscando. Se huelen que estamos por la zona. Ojo, porque la Twitch está en la zona de archivos. Ojo, porque aquí estaba Canto la última vez. ¡Efectivamente! ¡Bien! ¡Buena! Sí, señor. Lo tienes a la izquierda, te mata. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buen trade! Sí, señor. ¡Qué buen trade! Sí, señor, tú. Pues traes uno. Esto que va a ser ronda para Kush y no se complica demasiado. Muy buena, tío. Muy buena. Lo tiene complicadísimo ahora. Que por el partido, no mapa. No, el mapa, básicamente. Bien, Spoit, va. Bien, Spoit, va. ¿Y esa sudadera, Pablo? ¿Qué juegas al rugby? No, me la pillé hace años. No me venía del todo bien. Y no me venía, no estaba cómodo. Y 2 años después ahora me la estoy poniendo porque me viene de puta madre. Es cómoda, ¿sabes? Sabía que, mira, supe que era de rugby hace 3 semanas, que me lo dijo una persona del chat. Supe que era de rugby hace 3 semanas. Me la regalaron. Canto revive, tú. Grande, papito, muchas gracias. Vamos allá. 2-3, va, vea, va. Vamos a meterle un 3-3, aunque sea, tú. Nos vamos al cambio de bando con un 3-3, va. Vamos al cambio de bando con un 3-3, va. Seguimos manteniendo prácticamente la misma setup. Bueno, miento. Creen que se ha pillado una live en vez de un Warden. Deepek que se ha pillado un maestro. Leon, una Zami y Canto. Un Lesion. Va. Hay que irnos con un 3-3 al cambio de bando, tú. Y confiar en Koi ataques. El equipo de Astralis que sinceramente está peleando más de lo que pensaba este partido. Hemos visto antes que el equipo de Astralis, incluso por todas las competiciones que ha ganado y por todo lo que ha hecho en estos últimos 2 años aproximadamente, es top 5 del mundo. Es un equipo top 5 del mundo. Así que bueno, no estamos jugando contra gente mala, que digamos, ¿no? No estamos jugando contra mi tío Alfonso, la verdad. Entonces, pues bueno, vamos a ver lo que pasa. Spoit, perdón, Crane, que se encuentra en la zona de closet, ojo, porque quieren tomar la zona ejecutiva, la zona de Astralis, pero tenemos aquí a 2 tíos. Tenemos aquí a Crane, tenemos aquí, supongo que ese será Spoit, efectivamente. Hay que aguantar aquí como podamos y hay que intentar llevarnos una kill. Ojo, porque quieren entrar por la zona de monitores. Y esta As que entra, ya sabemos que está por la zona. Se ha pinchado con el Lesion, Canto lo sabe. Spoit que intercambia balas con la hiena, muere la hiena, morimos.
Dime que sí, Canto, por lo menos. Dime que sí, dame una alegre nada. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, amigos. 1 minuto 30 de ronda, 3-4 en el marcador. Eso sí, esa llana está bastante tocada. Pero... no me lo puedo creer, chavales. No me lo puedo creer, nos vamos a ir al cambio de bando con 2-4 en contra. Esto nunca nos había pasado en un partido normal y corriente, quitando el partido W7M. COE defensa siempre ha estado muy por encima de esto. Nos vamos al cambio de bando con un 2-4. Nos vamos al ataque con un 2-4. No sé lo que nos está pasando en el día de hoy, pero amigos, amigas, esto no nos había pasado nunca desde el partido de W7M. No sé, tío. No sé, tío. Ese dipe que no lo entiendo. No sé qué nos está pasando. No sé lo que nos está pasando. No, te vas a comer la puta cámara, tío. Literalmente, qué putísimo asco, tío. Joder, macho. Va, me pica la espalda que flipas, tío. Oh, mi puta madre, tío. 2-4 al cambio de banda, amigos. COE ataques, COE gafe, COE pecho frío. Entra en acción. Ahora mismo, amigos y amigas, tenemos que hacer un completo milagro. Y estadísticamente hablando, este partido está más que perdido, porque los ataques somos muy, pero que muy malos comparándolo con las defensas. Y nos hemos ido con un 2-4. Esto no nos había pasado nunca, quitando el partido de W7M, que perdimos 7-2 y 7-0. Pero... bueno, veremos a ver qué pasa. Canto, que quiere tomar la zona de arriba. Quiere tomar la zona de cuadrado. Ojo, porque tenemos a una persona cerca de azul. ¡Lo vemos! ¡Lo matamos! ¡Buena! 5-4, va. Bien, Canto aquí. La knock principal, maravilloso. Para cortarle el tío que vaya por principal. Spoy tomando ya la zona de cuadrado. Ojo, porque no hay nadie por la zona, eso sí. Lo aprovechamos y lo droneamos para asegurarnos de que no haya nadie. Ojo, 5 para 4, 2 minutos 11. Vemos a este ya jugando en la zona de mármol. Se va para abajo. Spoy jugando ya en las escaleras. Ojo, porque Crane ya está por la zona. Se le acaba la batería de la habilidad. Y a dronear se ha dicho. Droneamos la zona de elevadores o de ascensores. Vemos que no hay nadie. Y ahora, amigos y amigas, tenemos que abrir con ese y van a las trampillas. Tenemos que irnos a la zona de servidor y hacer ahí un sándwich como podamos. Ahí lo tenemos. Entramos en la zona de open area. Hay que llevar cuidado porque hay una persona jugando en la zona de azul. Vamos a abrir la trampilla, va. Minuto 35 de ronda. Hay muchísimo tiempo. Crane en la zona de mármol. Ojo, porque saben que estamos por la zona. Ese Goyo que está holdeando la zona de mármol. Ivana, que abre ya las trampillas. Queremos pusear la zona de azul. Echamos al tío que está jugando detrás del escudo. Se echa un pelín para atrás y sigue jugando por la zona. Tiene 2 ADS más un Guamay. Ojo, porque a este tío es complicado sacarlo de aquí. Abrimos la trampilla. Por más que tenemos cosas, amigos. Madre de Dios. 4-4. Guamay se va para atrás. Hay que tomar ya eso. Ojo, porque no quiere jugar agresivo. Creo que no lo podemos oler. Ojo, porque quedan 53. No me lo puedo creer. Bien aquí. 3-3. Vaya hostia le ha metido Guamay. No me lo puedo creer que hayamos perdido ahí a un tío. 3-3, 42 segundos. Eso sí, la zona de servidor es libre. Deberíamos de tomarla. El C4 que ha sido buenísimo. Ahí lo vemos. Ojo, porque quedan 33 segundos y nos veo que no sabemos lo que queremos hacer. Nos quedan 28 segundos y nos disponemos a pushar la zona de atrás. Canto con las que parece que se va a tirar por la nueva trampilla. Una persona jugando en la zona del servidor. Los otros dos jugando en bomba. Lo escuchamos, sabemos dónde está. Un tío en garaje. Buena, aquí la kill de Leon. Ojo, porque sabemos dónde está un tío de servidores. El otro creo que no lo hemos escuchado. Lo matamos. El último sabemos que está en servidores. Aguantamos, 3-1, 3-1, aguantamos. Buena. Buena.
¡Sí, señor! ¡Va! Empezamos ganando, tú. Esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Este C4 ha sido increíble. Bueno, y está aquí. Madre de Dios. Wow. Menos mal que aquí Leon por lo menos le ha podido hacer el refrag. Que bien leído aquí por parte de Leon también. Bueno, Leon ha sido un completo animal en esta ronda, amigos. Leon, que se ha llevado un total de 3 bajas. Leon es un completo animal, Leon es un completo animal. Me encanta como jugador. Es un completo bicho. Leon es un completo bicho. Vamos, chavales, que esto todavía se puede remontar, va. Vamos, chavales, que esto todavía se puede remontar. Hay que creer, hay que confiar. Hay que creer, hay que confiar, va. That can get you so far in these rounds. And speaking of far, well, hold on. Look at this lineup. Hold on. A blitz and a sense. Ojo, porque se han pillado una Frost. Por Dios y por la Virgen María, espero que sepamos que tienen una Frost, porque la última vez contra W7M nos comimos varios cepos. Y la verdad que nos comimos bastantes, tío. Es increíble. Ojo, eso sí, porque Deepek se ha pillado un Blitz y se la puto pela, es increíble. Leon, que se pilla Sense. Le gusta Sense a Leon, Le gusta Sense a Leon, Es un buen pick Sense, para algunas ocasiones. Parecía que no, pero sí. Parecía que no, pero sí. Parece ser que queremos pushear la zona de arriba. El equipo de Astralis que se defiende en la zona de abajo, en la zona de open area. Canto, droneando y teniendo cuidado con la zona de monitores. Sense, Leon en este caso, que pone la barrera de humos. Guarden, que nos hace todo el counter. Guarden, que nos hace todo el counter. Guarden, que lo hace perfecto. 4 para 5. Leon, que se dispone a entrar en la zona de archivos. Crane, que ya ha tomado la zona. Ojo, porque estamos en 4 para 5, minuto 50 de ronda. Guarden, que está en la zona de cocina. Nos escucha que nos está abriendo. Que estamos abriendo, mejor dicho, la zona de pilar. Ojo, porque Sense abre un pequeño boquete para tener un poquito de visión con todo el punto. Ojo, porque a lo mejor puede ver a alguien. Droneamos. Tenemos todavía la Frost aquí arriba. Creo que no lo sabemos. Tenemos todavía la Frost aquí arriba, creo que no lo sabemos. Tenemos a la Frost todavía aquí arriba, creo que no lo sabemos. Y creo que todavía no hemos limpiado esto, efectivamente. Ojo, porque Craig le pilla la espalda, lo matamos. Lo matamos, esto es buenísimo. Queda un minuto 13 de ronda. Y amigos y amigas, que ya tenemos que poner a abrir trampillas, a hacer vertical. Ojo, porque va el Oryx a subir mármol. Bien aquí cortado. Ojo, porque el Oryx también está en mármol, Ojo, porque el Oryx también no puede subir. Y esto que está en una situación de 4 para 3 ahora mismo. Oryx, que se esconde en la zona de elevador. 53 segundos restantes. Tenemos que pensar ya qué hacer. Tenemos que ir bajando poco a poco. Ojo, porque ese Warden sigue como una auténtica torreta dentro del punto, en la zona de cocina. Crane, que sigue en este caso limpiando la zona. Tenemos que ver a ese Oryx. Tenemos que conocer la posición de ese Oryx, porque amigos y amigas, lo tenemos muy cerca y creo que se podría cargar bastante fácil a esa knock. Leon, que sigue aguantando este ángulo. De momento que no asoma nadie. Quedan 25 segundos, tenemos que hacer algo. Tenemos un tío en azul, creo que lo hemos escuchado. No lo hemos escuchado, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, no lo hemos escuchado. Leon, que se carga uno, nos mata. 3 para 1, esto es un 3 para 1. Sabemos dónde está. Hay que entrar. ¿Por qué le picamos? ¿Por qué le picamos? No me lo puedo creer. ¿Pero por qué hemos hecho esto? No teníamos el defuser y le hemos piqueado todos como unos completos idiotas. ¿Me lo estás diciendo en serio, tío? ¿Me estás diciendo en serio esto? Hemos perdido la ronda por puto dropeo de mierda, tío. No me lo puedo creer, macho, de verdad. Qué puto dropeo de mierda, tío. ¿En serio me estás diciendo, tío, que era imposible coger el defuser, irte para atrás y plantar, tío? Estabas en un puto 3 para 1. Le hemos piqueado encima uno por uno todo el rato, tío. ¿Me lo estás diciendo en serio? Que está jugando mi crío pequeño, mi primo chico de 5 años, tío. ¿Me lo estás diciendo en serio, tío? Que parece que estamos jugando al puto parchís, tío. Que está jugando tu primo de 2 años llamado Alberto, tío. Cago en mi puta madre, tío. ¿Me lo estás diciendo en serio, coño? ¿Por qué le piqueamos uno por uno, tío? ¿Somos idiotas o qué, tío? Somos imbéciles, tío. Yo no lo entiendo, macho, de verdad. Qué dropeada, tú. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, 5-3. Madre de Dios.
Nos vamos fuera de la competición, tú, como juguemos así. No me lo puedo creer que nos va a descalificar, o como coño se diga, el equipo de Astralis, tú. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Qué barbaridad. Con lo bien que íbamos. Mapa de banco, recuerdo, mapa que hemos elegido nosotros. Y mapa que ahora mismo vamos perdiendo 5-3. Vamos perdiendo 5-3, os lo digo muy rápido. ¿Y el por qué? Porque hemos regalado 3 rondas en ataque, perdón, en defensa, que esas han sentenciado completamente el partido. Y antes de jugar el ataque, amigos y amigas, yo sinceramente sabía que el partido ya lo habíamos perdido. No me lo puedo creer. Ojo porque podemos entrar al punto. No lo saben, caed muerto. Esto es magnífico. Creen que está dentro de punto. No hay absolutamente nadie. Podemos entrar y plantar. Acaba de hacer una entrada bastante grande el equipo de Astralis, confiándose muchísimo. Ojo porque el Oryx va por la zona azul. Creo que esto no lo sabemos. No entiendo el por qué Crane está completamente solo dentro del punto. No entiendo por qué Crane no es capaz de hablar, decir, chavales, está el punto limpio. No entiendo el por qué no es capaz de decir eso, entrar y plantar. No me lo puedo creer que este Oryx, amigos y amigas, se va a cargar a este Sense. Se va a cargar a Leon, se va a cargar a este, no me lo puedo creer. Menos mal que es malísimo, bro. Menos mal que es malísimo. Menos mal que es malísimo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer lo que está haciendo Crane ahora mismo. Madre de Dios. Menos mal que se ha dado la media vuelta. Crane que sigue dando la vuelta por el punto. Sigue estando dentro del punto completamente solo. No me lo puedo creer lo que estamos alargando la ronda y lo poco que podríamos y lo que podríamos haberla, tipo, la podríamos haber terminado hace media hora. No me lo puedo creer. Menos mal que ha sido malísimo ese Oryx, si no, menos mal que hemos entrado a platar. Ojo porque Oryx se carga Spot. Creen que está dentro de punto con Leon. Ahora vamos a holdear, tenemos un tío en azul, lo sabemos, aguantamos. Bien, Leon aquí haciéndose con la vida del Oryx. Tomamos la posición azul. 33 segundos restantes para ganar la ronda. Crane, no piques por tu padre. Me cago en mi puta madre, no entiendo por qué piquea. Tiene muy buena posición Leon. Ojo porque está Deep abriendo agujeros por arriba. Está defusando, lo vemos, lo matamos. Muy buena. Casi dropeamos esta ronda. No, si es lo que he dicho al principio. ¿La Nock no habla o qué, tío? Tipo, ¿creen que está fumándose un porro o qué, tío? Literalmente he estado media hora en punto, bro. Que porque el Oryx es malísimo. Pero el Oryx se llega a cargar a ese Ace y perdemos la ronda, quiero decir. Literalmente, ¿sabes? Entonces, bueno, a lo mejor no perdemos la ronda porque luego lo mata Crane, pero entiéndeme, quiero decir. Hemos alargado la ronda tontamente, porque la ronda se podría haber terminado hace media hora. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, la hemos ganado, es lo importante. Somebody needs to move out of their position, likely crying and sitting in the bomb site. So now he needs to go pick up the diffuser. But Iconic would have control of that part of the map. It completely changes the way that Koi go about it. And now Deepak, who's sitting upstairs on Sledge, well, he might not be in a position to hold that reliably. Qué nervioso me pone Koi, sí, no. Es increíble lo mal que ataca el Koi, tío. Y lo que noto es la poca comunicación que hay en el equipo. Quiero decir, es increíble cómo de un partido a otro vemos una falta de comunicación, una falta de coordinación en ataque, una falta de jugar en equipo, que de verdad no lo entiendo por qué jugamos así, tío. No sé. La gente va con Astralis, La gente va con Astralis. La gente quiere a España fuera de la competición, They made a gamble on the blitz and the sends, but did not pay off. Astralis using Warden, whose prevalence has been very high. 4-5 en el marcador, amigos. Spoit tomando ya la zona de cuadrado. De momento, Deepak, supongo, droneando a Spoit. Canto, que también se dispone a jugar con Spoit aquí, en la zona de cuadrado. Perdón, en la zona de mármol.
Ojo, porque ya han tomado esta zona el equipo de Koi. Ojo, porque el equipo de Koi ya ha tomado toda la parte de arriba. Eso sí, tenemos a dos tíos jugando en mármol. Ojo, porque hay dos tíos cerca de mármol. Se van para abajo. Se van para abajo. Nos dejan la zona de open area. Creo que no hay ni siquiera ni un solo runner por parte de Astralis. Esto es buenísimo. Hay que dronearlo, hay que limpiar todo esto y hay que asegurarse de que no haya ninguna rata suelta por ahí. Efectivamente, no hay absolutamente nadie. Minuto 39 de ronda. Minuto 1:39 de ronda. Hay que abrir las trampillas, hay que llevar cuidado con este smoke, porque este smoke, amigos y amigas, nos la puede liar muchísimo, porque ahora no tiene un fusil de asalto, ahora tiene una puta escopeta y aparte humos. Así que este tío va a aguantar aquí todo lo que pueda. Ojo, porque podemos abrir la trampilla y a lo mejor nos puede llegar a rentar tirarnos por la trampilla, aunque nos la van a estar mirando. Pero 1 minuto 12 y, amigos y amigas, ese tío va a aguantar ahí, aunque vamos, no nos van a sacar a ese tío ni por 1.000.000 de euros. Ese tío nos sale de ahí aunque le paguen. Va a aguantar como un auténtico tanque. Bien, aquí Canto, haciéndose con la vida del tío que estaba en servidores. Ojo, porque nos podemos tirar por la trampilla y a lo mejor podemos pillar de la espalda de ese Smoke. Quedan 52 segundos de ronda. Smoke, que tira otro humo. Tiene ya un solo humo en la recámara. Creo que incluso no tiene ninguno, efectivamente. Se queda aquí en las escaleras. Canto, que le va a pillar la espalda. Esto es buenísimo, muerto. Ojo, porque se ha llevado 2 tíos con el humo. 3-2 en el marcador, 35 segundos restantes. Tercer, que se dispone a abrir. Y, amigos y amigas, Jagger y Goyo vivos. 30 segundos, va. 30 segundos. Hay que intentar plantar. Hay que intentar hacer algo. Tenemos poco tiempo. Ese Tercer que se dispone ya a plantar. Vamos, Leon, hazlo por tu padre, bro. Ese C4 que es malo. Nos impide plantar. No me lo puedo creer. Ese plante bien. Aquí creen. No me lo puedo creer. That's not supposed to happen. You got the hatch control, the flank from garage. The C4 missing, not doing any damage to the planter. But as long as Iconic is there, Astralis always have a way to win. Vamos, dice la Quali, bro. Es que escucha, te metería un perma ahora mismo. Literalmente te metería un perma ahora mismo. It's a great trade again from Koi, but in the late stage they cannot get the job done. Ay, Dios mío, and señor. makes the hatch, recognizes he's not there, and then gets the flick and the kill. You see it. Pure frustration. They thought they had the round. Koi, that is. Oh boy. And now it's match point. Estaba fuerísima el partido, amigos. Teller's Archives. Again. Estaba fuerísima el partido. Yeah, why not? I mean, it was small things not working in the previous round, right? Because they lost the opening kill very early on. Then Iconic had that hiccup, and they lost bomb site control. Estaba If fuerísimo. Client doesn't just walk into sight, that entire round plays out differently. So Astralis, that's the main priority. Do not let the pass repeat itself. Hold this top floor Estaba and fuerísimo force ahora mismo. Koi to deal with it this time. This is such a gamble, but this is also exactly what Astralis does. Yeah. They do the silliest things, and then they make it work. One big thing for Estamos completamente fuera del partido, amigos. 4-6 en el marcador. Acabamos de tirar un mapa, nuestro mapa a la basura. Repito, esto ha sido por culpa de esas rondas que hemos perdido en defensa. Estoy completamente seguro. Pero bueno. Estoy completamente seguro que ha sido por eso. Pero todavía no está perdido. 2 rondas y empatamos, amigos. No estamos tan lejos. No estamos tan lejos. Kraen, que ya tiene info de ese tío que está jugando en principal. Este Castle, que se ha ido para atrás. Ojo, porque tenemos esta Libby holdeando la zona de mármol, la trampilla principalmente. Canto, que se queda tocado por parte del Castle. Ojo, que Canto ya está dentro de punto, no me lo puedo creer. Ojo, que Canto ya está dentro de punto, no me lo puedo creer, Ojo, que Canto ya está dentro de punto, no me lo puedo creer. Puede hacer un completo destrozo el jugador de Koi. Ahí vemos a uno, nos lo cargamos. Esto es buenísimo. 5-4 en el marcador. Estamos
estamos literalmente dentro de punto. Canto, que literalmente acaba de hacer un completo destrozo en el equipo. Tiene que aguantar y no tiene que morir. Ojo, porque ahora todo el equipo de Astralis se está rotando. Aguantamos y ahora tenemos que aguantar. No puede morir Canto, no te la juegues. No piques por Dios y por la madre que te parió. No piques por la madre que te parió. Hay que entrar y plantar, hay que entrar y plantar. No hay nadie. Bien, Crane aquí, haciéndose con la vida de ese Castle, que estaba jugando completamente solo en la parte de abajo. Ojo, porque Alibi también se encuentra en la zona de principal. Ah, no, que están jugando en archivo, tú. Oh, mi puta madre, tú. Que me pensaba, bro, que me pensaba que estaban jugando arriba en la zona ejecutiva, tú. Estoy completamente borracho, literal. Bueno, pues Canto se saca la polla igual, la verdad. Sí, hago la cámara más pequeña. And you can't retake if you're Astralis. You are in a 3v5. Unless some kind of magic happens, this round is effectively over. Iconic has had his ¿Perdemos? 5-1, de puta madre, ganamos. Bien, Koi, va. Una más, chavales, va. Una más, chavales, va. Hay que creer. Coño, me cago en mi puta madre. Pausa técnica, ¿no? Para Astralis. Sí, timeout. Pausa técnica. You can call it a gamble if you will. Now you're giving Koi a chance to talk to their coach and calm things down themselves. But if you're Astralis, you're on match point. You want this final round to go your favor. Va, chavales, va. 7-5 and go next. So you're gambling everything on this. And in worst case, you get a best of 3 in terms of round count in that overtime scenario. And I think the big thing for Astralis is to discuss which bomb site to go to and which particular strat to apply, because you got 4 options on bank. It's not easy to choose between them. Now, note, basement is locked, but the other 3 bomb site of Taylor, CEO, and open area, they're all open for Astralis. Se empata, coño, hay que confiar. Es una más. Es una más, tío. There's a good idea of where they were going to go. Astralis would have been watching. They're going to go back to Taylor's again? It looks like it. Sure does. Why? I mean, there's going to be a strategic change in operators. Astralis has only gone to open area one time. It was that Sen's Blitz Rush that came in from Koi that was answered by Iconic's incredible clutch. It wasn't exactly a great team performance. Sinceramente no entiendo cómo Astralis llegó tan lejos. Me sorprende que te haga un partido peleado a Koi, totalmente. Pienso lo mismo. Pienso lo mismo. You have to wonder what's going through their heads. That's exactly what I'm wondering. I'm trying to pick it apart. I mean, operators are different. Ella obviously being the most notable one to look at. Asami from Iconic instead of Oryx. But the rest, it's relatively the same. Shuttle on the Kai can make... Bueno, vamos allá, amigos. 5-6. Hay que meter una ronda para empatar. Hay que meter una ronda para empatar. Va. Hay que meter una ronda para empatar. Jugando en la zona de archivos de nuevo el equipo de Astralis. El equipo de Astralis, que en la anterior ronda la verdad que... No sé. Se han despistado completamente y han dejado que ese Canto les tomase toda la zona de arriba. Y les ha hecho un completo destrozo. Si no hubiésemos atropellado rondas capaz y hubiéramos ganado totalmente. No, eso fue... Ojo, porque Crane está entrando completamente solo en la parte de garaje, intentando rascar alguna kill, como una buena knock. Ya sabéis que Crane, amigos, cuando no le banean este pick, cuando no le banean una knock, son todas las rondas de ataque jugando con knock, Son todas las rondas de ataque jugando con knock. Crane, que es un jugador que a mí sinceramente me encanta, uno de los mejores jugadores de Koi para mi punto de vista, y es muy bueno, Ojo, porque este Pulse que está, voy a decir Kazkan, este Castle, que está intentando buscar alguna cabecita. Ay, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Kazkan mata a Crane. Kazkan mata a esa no que estaba intentando subir por mármol para cargarnos a ese tío de principal. No me lo puedo creer.
Gracias por el follow. No me lo puedo creer, tío. Madre mía, tú, qué piña. Buen spoiler aquí, Bien spoiler aquí, Ojo porque esta isla se encuentra en la zona de mármol. Ojo porque creo que no lo sabemos. Spoiler, que está ya en la zona de monitores. Ojo porque esa isla nos podría jugar ahí una mala pasada con la Vector. Bueno, con la Vector no. Con el arma esta random que tiene, que es una absoluta locura. Sobre todo a medianas distancias. Bien, Spoit aquí listo. Bien, Spoit aquí listo. Con unos reflejos de gato, bro. Increíble, 4-3. Ojo porque el Castle se encuentra en la zona de ascensor, en la zona de elevador. Creo que no lo sabemos. Hay 2 personas dentro de punto. Ojo con Leon. Lleva cuidado, Leon. Por Dios y por la Virgen. No corras tanto, que tienes un tío aquí. No corras tanto, que tienes un tío aquí. Este tío que nos va a complicar muchísimo la ronda, como no sepamos que está aquí. Leon que se lo huele. Sabemos ya que está aquí. Sabemos ya que está aquí. Se mete por principal. Creo que lo sabemos. Ojo porque Leon puede morir. Ay, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Dime que lo matas. Dime que lo matas, por Dios y por la Virgen. ¡Buena! Bien, Leon, va, 3-2. 15 segundos, hay que entrar. 15 segundos, hay que entrar. No me lo puedo creer, que tiene... Madre de Dios, qué mal va a terminar esto. No me lo puedo creer. ¿Buena? ¡No! in stunning fashion take map 1. I think it's your fault, Parker. During the group stage, you're going in on Shartle and that he was not there in the server ever. He really showed up on map number 15 kills. He ends the round from the match point 1v3. On Astralis' clutch factor, it's too much for Koi. How many rounds have they won at a disadvantage? I need 2 hands for that to count. What a first map by Astralis. Absolutely stunning performance. The one man in the crosshairs of social media and no shortage. Dropeada, amigos, hoy nos vamos, Dropeada tras dropeada. Hoy nos vamos del partido. Hoy nos vamos de la competición. No estamos jugando absolutamente nada, ni en defensa ni en ataque. Hoy nos vamos de la competición. Hemos regalado muchas rondas en defensa. En ataque hemos tenido muchas dropeadas. Ay, Dios mío. Bueno, chavales, pasamos directamente con el siguiente mapa. Jugamos el mapa de Oregón, elegido por Astralis. Vamos allá. Empezamos defendiendo. Leon, que se pilla un Warden esta vez, Dipe, que sigue manteniendo ese eco mítico. Spoit con Oryx, Crane con Alibi y Canto con Solis. Vamos allá. ¿Qué cojones? Qué bien, Leon, O Crane, tú. Qué bien, No has dejado la Ivana injured, tú. Qué bien, tú. Cuidado porque está a mitad de vida. No sé si van a poder ir a reanimarla, pero como matemos a esa Ivana, nos coronamos completamente. Ojo porque está muy lejos, yo creo que le van a dejar morir, Ojo porque la van a dejar morir, está muy lejos, ha respondido completamente sola. Van a llegar, llega. Ha llegado de milagro. Crane que casi acaba con la media de la Ivana y ojo con el back porque el back se ha quedado a 1 de vida. No me lo puedo creer porque Leon acaba de dejar al back a 1 de vida. Ojo con este Jackal que está en la zona de cocina y nos la puede complicar bastante. Leon que está injured. Perdón, Canto. Jackal tocado. Se tira de la trampilla. Ojo porque sabe que estamos... Madre de Dios. They keep going as well. I mean, that's worth it if you're Forest. You get 2 for the price of 1. Jaggal's dead, but you've done the duty of the roam clear. You don't need the Jaggal anymore. Madre de Dios, no me lo puedo creer esto. Astralis not wasting any seconds when it comes to decision making. 55% Coin, 45%, perdón, 55% Astralis, 45% Coin. Increíble. La próxima vez dale menos a la esta, dale un minutito y ya está. Ojo, Dipe, porque acá uno está en una situación de 1 para 1. Ay, qué pena, tío. Qué pena.
Exactamente lo mismo que en la anterior partida. Empezamos perdiendo, defendiendo. Esto no pinta bien. Esto no pinta bien. No me lo puedo creer que este Jackal se haya cargado al Oryx. Vaya hostia, le ha pegado, tú. No me lo puedo creer, tío. Eso es increíble, tú. Really well played by Leon Gids, especially at the start of the round. Increíble, tío. Difficulties over by Freezer. He's 1 HP as well. Oh. Yeah, that's... Yeah. He's saying what we're all thinking. Qué pena. Deepek se lamenta. And Deepek absolutely adores the Supernova Echo. It is not unusual to see him on that operator with that loadout. It's also just not usual to see Koi lose these kinds of rounds in the 1v1s. I mean, if you're to look at Koi and Astralis, Deepek que se lamenta. Normal, ¿no? They are very similar teams. They have great individual skill, great clutching capabilities, and they play Empezaba perdiendo otra vez, tú. synergy-oriented style of Rainbow Six. El equipo de Astralis, que cambia. Es Amaru por esa finca. Perdón, esa finca por esa Amaru. Nosotros que seguimos manteniendo la misma setup, defendiendo la misma zona, confiamos en que nos puede salir. Vamos, chavales, que hay que empezar a meter rondas, va. No se nos puede ir esto como en el anterior partido en defensa, ¿eh? No se nos puede ir esto como en el anterior partido en defensa. No hay nadie mirando ese dron de flores. Nos rompen el escudo. 2 minutos 33, no hay nadie mirando túnel. Cuidado con eso. Ojo, porque el Jackal se encuentra fuera de la zona de literas. Parece que se va para la zona de Torre Grande. Iconic, que va a hacer exactamente lo mismo. Ahí va. Se mete por Torre Grande. Para esto se utiliza Amaru, amigos. Para tomar posiciones rápidas, para hacer pusheos agresivos. Y el equipo de Astralis que ya se encuentra en la zona de Torre Grande. Ojo, porque Spoit lo tienen droneado, saben dónde está. Se la juega y se le sale bien. 5-4, buenísimo. Vete, Spoit, por Dios y por la Virgen. Bien, Spoit, ¿eh? Bien, Spoit jugando agresivo, confiante ahí, listo. Y le sale muy bien. Eso sí, es Amaru, que acaba con la vida de Leon. Ojo, porque ese Amaru está en la zona de Freezer. Oryx, que acaba con la vida de Amaru. Eso es buenísimo. Bien, Canto. Bien, Deepek. Sí, señor, 4-1. Ronda para Koi. Ronda para Koi. Bien, Spoit, cargándose a ese Amaru que había entrado, rusheando completamente el punto como una completa enferma. Bien Spoit ahí, ¿eh? Bien Spoit ahí. Basement stairs, meeting hash drop, etc. And then try and fight it out on the bomb side, but the other three members of Koi, they are there to shut it down. Deepek, Yokai, drones as well, granting that information for Koi. They can make that decision knowing what's about to happen. And I mean, even if they got bomb side control, the diffuser is outside the building where Spoit got the initial kill early in the round. It's going to be a long minute for Forest, or Koi can make it not a long minute for Forest. It really depends. Do you decide to ego challenge in a 1v4? They're allowed one fight. I mean, yeah, and it's bien, routine for Koi here. Astralis had no chance of coming back whatsoever on that round. Forest wanders into his demise. Though I will say this, if I'm Koi and I see Forest in a 1v4, I'm still shaking from that bank. I mean, that's fair. I do believe that a couple of teams here at the Six Invitationals, they have this rule, quote-unquote rule, if you're in a 1v4, you're allowed one person to throw the round. Just one. Because a 1v4 to 1v3, it's still like a significantly favorable position, whereas going from a 1v3 increíble. to 1v2 becomes much buena ronda por parte de Koi ahora, Venga, va. Bien Canto, bien Spoit, ¿eh? Chico, deja el móvil. Que estoy viendo a ver si... ¡Auxilio! Es que te encanta, tío. Es que vaya tía, de verdad. Es que eres la primera. Es que madre mía, tío. Qué peligro, tío. Dios santo, pero bueno, va. Vamos a por la tercera ronda, amigos. 1-1. If you're Koi, hopefully in the past, I've had issues with just getting a little too cutesy. Yeah. With taking challenges that don't need to happen. Tranquilo, Joaquín. I mean, it's happened at this event with Leon Gids. Ay, Dios mío, señor. Venga, va, chavales, va. 5-5. Rompemos el tronco que está en Torre Grande. Vamos allá.
Ojo, porque nos abre la ventana de Torre Grande. Ahí van con dron para dronearnos. Saben que estamos ya por la zona. Pablotas, 100% COI. ¿Cómo que 100% COI? ¿A que gana COI este partido? No lo sé, tío. No lo sé, tío. Lo tenemos difícil, está complicado. Pero bueno, hay que confiar. Hay que confiar en los chavales, va. Hay que confiar en meter esta ronda. Hay que confiar en ir ronda por ronda. No me lo puedo creer. Menos mal que no lo ha matado, bro. Bien Canto, haciéndose con la kill de Leyana. 5 para 4. Bien Canto aquí, Bien Canto aquí, va. Joder, no me lo puedo creer. Aquí este va cortando rotación de Leon. Bien, aquí Crane con la Red Flag, maravilloso. Esto es un 4 para 3, minuto 52 de partida. Minuto 52 de ronda. Vamos a aguantar, chavales. Estamos en un 4 para 3, eso sí. El Leon entrando ya por la zona de blancas. Perdón, con la zona de amarillas. Lo matamos buenísimo. Dipe, que acaba con la vida de esto. No me lo puedo creer que deja de apuntar. Spoit le hace el apoyo perfecto y Crane. Más de lo mismo. Buena ronda, va. ¡Buena! Vamos allá, tú. 2-1, ¿no? Vamos a ver si nos podemos ir con un cuadro de ataque. ¿Quién ganó el primer mapa? El primer mapa lo ganó... el primer mapa lo ganó... lo ganó Koi. Perdón, lo ganó Astralis, perdón. Va, chavales, va. Tertiary bomb site coming in. You've got 2 of them to pick from. Do you go to meeting and kitchen or do you go to kitchen and dining hall? ¿Cómo va el evento del Jordi Wild, amigos? ¿Lo estáis viendo alguno? Estarán pegando de hostias bastante, ¿no? Me lo quiero ver luego, tío. Mientras ceno y tal, luego me lo veré. Extremely lopsided towards the defense. Expect Koi to win 4 of the 6 rounds if those numbers hold. So far they're halfway there. ¡Ay! Supply room has been competing with the couple bomb sites as the most defender favored in the entire. Is there something? What are you laughing at? No, there's nothing. It's not broken. This is Peter on our left with a little gesture. It's a wave now, okay. Hi, Peter. Vamos, chavales, va. Defendemos ahora la zona de cocina meeting. Gracias por el follow, Storm. Te lo agradezco. Tenemos un Kai, tenemos un Azami, un Smoke, un Mute. Tenemos escopetas a repartir. ¿Este partido en qué país se está jugando? Se está jugando en Canadá de manera presencial, donde también se jugarán las finales y donde se está jugando todo el campeonato. En Canadá hay veces que es en Montreal, hay veces que sí, en Montreal y no sé más. No sé, en París también creo que es. Y eso, la verdad. Esta vez ha tocado en Canadá. Ojo, porque saben de nuestra posición. Efectivamente, el Ace que acaba con la vida de Spoit. 4 para 5, minutos 2 de ronda, tú. El equipo de Astralis que ya ha tomado toda la zona de torre pequeña. Parece ser que quieren irse a la zona de literas. Quiere abrir la trampilla este Ace. Ojo, porque tenemos una persona aquí en Almería, Canto, que acaba con la vida de ese Thatcher. Buenísima kill. Ojo, porque esto es un 4 para 4. No le quieren pushear a Canto. Con una escopeta es literalmente Jesucristo ese tío. Vamos, mis chavales. Bien, Leon. 4 para 3. Bien, Leon. 4 para 3. 2-1. Vamos ahí. Madre mía, tú. 3-3, va, aguantamos, por Dios. Plantando Cermet en la zona de cocina. Gracias a todos por los follows. No sé qué está pasando, pero muchas gracias. Ojo, porque quedan 43 segundos. Acaba de plantar el equipo de Astralis. Ahora el equipo de Koi que tiene que jugar con el tema de la... Joder, ¿cómo se llama, tío? Con el tema de la... del retake, que no me salía la palabra. Se van para atrás, gracias a todos por los follows, amigos. Os como a todos el miembro. Ojo, porque Canto se ve a la kill de esta persona que está jugando arriba de la trampilla. Astralis, que se carga el tío que está... Nada, esta ronda está perdida. 16 segundos restantes. Ojo, porque Crane está cerca. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Qué pena.
Va, suerte, nos ha tomado muy rápido. ¿Qué pasa, bro? ¿Me ha hecho un hosteo o algo? Me cago en mi puta madre. ¿Por qué todo el mundo ahora me está siguiendo? Muchas gracias a todos, tío. Nos mandó Melo y Narco. Gracias a mis chavales. Desde el más allá. Desde el más allá, me cago en mi puta madre. No, es que me gusta comentar los partidos solos y tal. Me gusta hacerlos solo, no por otra cosa, no, de verdad. Ellos lo saben de sobra, no lo hago por otra cosa. Pero me mola hacerlo solo, ya sabéis. Y ya está. Y por eso el hate. ¿Pero qué me estáis diciendo? Sos un muerto, nos dijo que te dijéramos. Es decir, me tiras el hate, pero luego a la vez te chivas de lo que te han dicho, ¿no? Y que lo estás haciendo porque literalmente te han pagado. Vale, no. Sí, a esa gente la quiero yo en mi chat. Perfecto. Hostia, al menos una foto. Hostias. Gracias a mi chaval, claro que sí. Hostias. Vamos, chavales, 5-5, va. Vamos, chavales, 2-2. Vamos a meter un 4-2. Va, un 4-2. Un 4-2 no está mal. Y nos vamos a ataque con un 4-2. Yo te lo compro. Nos vamos a ataque con un 4-2. Vamos a ver si puede pasar eso. Porque antes nos hemos ido con un 3-3 y eso ha sido malísimo para nosotros. Y más cuando somos un equipo que en defensa somos realmente buenos contra cualquier equipo. ¿Vale? Lo hemos demostrado contra WSTM, lo hemos demostrado contra G2, lo hemos demostrado contra Arxiro. Joder, en defensa somos muy buenos, literalmente. Y hay que meter mínimo un 4-2, chavales, mínimo. Claro que sí. Pablotas un K y te peloneas. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Eres el famoso Pablo? Pablo Tercer. Hostia. Pablotas, ¿podéis jugar Pro Liga tú en un equipo? No, prefiero que lo haga mi padre. O prefiero que lo hagas tú. Lo juegues tú. Vale, vamos allá. Venga, va. Muchas gracias a todos por los follows, a todo el mundo que se está pasando. Muchas gracias, Os lo agradezco mucho. Vamos al lío. Spoit, jugando en la zona de duchas. En el pasillo, mejor dicho, no me lo puedo creer. Pero eso es mala suerte, tío. Eso es mala suerte, no me jodas, tío. Eso es mala suerte ya, tío. ¿Por qué estamos teniendo tan mala suerte, tío? ¡Bien, Spoit aquí! Haciendo la green flag, perfecto, 4 para 4. Sabemos que está el tío ahí. Sabemos que el tío está ya en la zona de blancas. Ojo, porque está jugando con la Beren. Decide irse para atrás. Jackal jugando ya en la trampilla de meeting. Ojo, porque Spoit sigue en la zona de duchas. Buenísimo. Esto es buenísimo. 4 para 4, 1 minuto 40 de ronda. Va. 4 para 4, 1 minuto 40 de ronda. Bien Spoit aquí ayudando a Leon. Qué buen tiro pega. ¿De dónde es Spoit? Es de... no sé de dónde es Spoit. Supongo que irán a abrir trampillas, efectivamente. Aquí lo tenemos, a esa y van abriendo la trampilla de meeting. Se van a dropear todos por la trampilla, no me lo puedo llegar a creer. Leon, dime que estás cerca. Leon se va, lo escuchamos, lo sabemos. Leon, que activa su habilidad. Leon, que tiene una muy buena posición. Ojo, porque no lo sabe. Ojo, porque Leon se carga el primero. Ojo, porque Leon se carga el primero. Están dentro de punto. Leon, que se carga otro por parte de Walvan. Están dentro de la zona de túnel. 4 para 2. Esto es buenísimo para nosotros. 1 minuto de ronda. Vaya, hostia, nos pega. Hay que aguantar, va, calma, 3-2. 3-2, está el Jackal muy tocado, tío. Está el Jackal muy tocado, vamos a aguantar. Vamos a atacar, vamos a aguantar. Tenemos uno en freezer. Estamos jugando 2 tíos en freezer. Por favor, no piques. Spoit, por favor, no piques, hazlo por tu padre. Hazlo por tu madre y por tu padre. Por Dios y por la Virgen María. El Jackal está literalmente a un escupinajo. Le escupes y literalmente se muere. Sabemos dónde está, lo estamos spoteando. 35 segundos restantes. Ojo, porque este Flores decide piquear la zona de rotación. Saben que hay una persona en la zona de freezer. Ojo, porque nos cargamos al primero. 3 para 1, el último en la zona de túnel. Flores, que sabe que estamos en la zona de freezer. No le piquemos, 19 segundos y tiene que entrar. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Buena! Va, un 4-2, va. Un 4-2, tú. Un 4-2, va. Un 4-2. Un 4-2 si tenemos posibilidades en ataque, va. Mitad Tailandia y mitad Suecia. Bueno, pues a mí me gusta más Tailandia. Bueno, en verdad me gusta más Suecia. En verdad me da igual. Pero entonces... No, vamos a llamarle... No, vamos a Suiza. A Suecia, perdón. No sé ni lo que estoy diciendo, coño. No, pero... Entonces, es sueco, ¿no? Estamos hablando... Es sueco, ¿no? Spoit es mitad sueco y mitad, pues eso, tailandés, ¿no? Estamos hablando de que... Bueno, pues yo le voy a llamar sueco, ¿vale? Spoit es sueco, básicamente. Perfecto. O sea...
La de Suecia, perfecto. Gracias por los follows, amigos. Os como todo lo gordo, muchas gracias. Tus padres dicen que te vayas para allá a llamada con ellos. No dicen caramelo y narco. Vale, vale. Sí. Ahora voy. Es que me encanta, es como que os dicen algo, pero luego es como que decís, no, Pablo, me han pegado para decirlo, me han coaccionado para decirlo. Haz lo que te salga de la polla. Sí. Es muy así. Vamos allá. Venga, va. Hay que meter esta ronda, es muy importante. Creen que se pilla un Kazkan. Ojalá se coman un Kazkan. Estamos teniendo mala suerte, en los dos partidos. Estamos teniendo mala suerte en los dos partidos. Vamos a ver si tenemos un pelín de suerte y podemos cargarnos a alguien con un puto Kazkan, la verdad. Vale. Ojo, porque el equipo de Astralis está broneando la zona de torre pequeña. Nosotros que nos encontramos por la zona de cocina. 2 minutos 12 de ronda. Leon que se encuentra en la zona de torre grande. De momento parece que le van a pushear 3 Kazkan en la misma zona. Lo saben. No me lo puedo creer. Qué mala suerte. Vamos, mis chavales, va, por Dios. Vamos, chavales, va, por Dios. Leon que sigue aquí aguantando la zona de torre grande. Parece que no le van a pushear. De momento el equipo de Astralis que no se decide por dónde atacar. Leon que está fuera. Leon contra Leon. Está fuera de torre grande. Parece ser que quiere pushear la zona. Ojo, porque Leon puede acabar con la vida del jugador de Astral y se va. Lo dejan completamente solo Iconic, en este caso la knock, que ya se encuentra en el pasillo de blancas. Ojo, porque lo podemos llegar a saber con esa piña. Leon, que se ha quedado tocadísimo literalmente a 1 de vida. Esto es buenísimo, minuto 14 de ronda. Y el equipo de Astralis que de momento todavía no sabe por dónde pushear. Ojo con esa knock. Ojo porque nos intercambiamos alguna balita con esa llana en la zona de comedor. Nos tira piña, nos vamos. 5 para 4, esto es buenísimo. Leon, que acabó con la vida del otro Leon, ¿no? Bien, aquí el equipo Canto, que está tocadísimo. No hay que pelear más. Bien, Canto aquí. Bueno, no pasa nada. Quedan 50 segundos. 4 para 4. Sabemos ya que están por la zona de blancas. Ojo, porque la knock decide rotar. El Ace que se encuentra en la zona de trofeo. La zona de oso, como queráis llamarle. Spot que está cerca del bridge. De momento el equipo de Astralis que está tardando en pushear. Yana que se encuentra en la zona de blancas. Sinjur, qué buena Spot. Intercambiando balitas. Spot que coge un ángulo buenísimo. Sabemos que está en trofeo. Se va para la zona del bridge. No me lo puedo creer. Menos mal que menos mal que había una Zami. Bien, Leon aquí cargándose al tío de Torre Grande. Sabemos que están en la zona del bridge. Esta ronda yo creo que la tenemos más que controlada. Dipe que acaba con el tío que estaba en la zona de Master. Ojo porque también nos matamos al tío que estaba en blancas. Ojo porque solo queda la Yana con 1 de vida. ¡Bien! ¡Vamos, mis chavales! ¡Va! ¡4-2! 4-2, va. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Qué buena. Bueno, Canto ha aguantado. Canto ha hecho su trabajo. Bueno, chavales, un 4-2 no está mal para ataque. Un 4-2 no está mal para ataque, va. No está mal, está bien. Ojo. Bien, bien, chavales, va, vamos a motivarnos, va. Vamos a motivarnos, va. Vamos a motivarnos, va. I believe the memers on Twitch chat would say they lacked critical information. Yes, that is the one. First half in the books, tertiary bomb site, a meeting came out just one time. Vamos a motivarnos, va, chavales, va, por Dios. Played all the rest. In terms of opening picks, Koi almost perfect. Either getting the first pick or trading very quickly after. Yeah. Only one round did Astralis actually have an advantage. That was all the way back. Todo súbase a la coineta. Ahora mismo hay gente que está completamente fuera, Me saluda, qué pesado, tío. Qué puto pesado, tío. Hostia puta, a ver, muy poca gente confía en este momento, Pero como le metamos el mapa este, ojo porque nos vamos a Frontera y Frontera no es un mal mapa para nosotros, El mapa de Frontera no es un mal mapa para nosotros. Sabemos ya que está tocando. Bueno, somos los atacantes, es verdad que hemos cambiado de bando. Tú, me fumo un porro. Canto.
que se intercambiaba alguna balita con el tío que estaba jugando en cocina. Hemos tomado rápidamente la zona de comedor. Ojo, porque no tenemos información de la zona de arriba. Miento. Sabemos que arriba no hay nadie. Ojo, porque parece ser que queremos tomar la zona de freezer. Spoit que decide tomar la zona de freezer. Ojo, porque se puede encontrar un tío cerca. Se queda 50 de vida. Se queda 50 de vida. Ojo, porque sí que es cierto que se va para atrás. Pero Spoit ahora mismo está a 50 de vida. Una balita más y acaba con Spoit. Vamos, Crane, va. Me falta un poco de Crane hoy. Me falta un poco de Crane hoy, va. Que es muy bueno, tío. Que es muy bueno, tío. Y de Deepek también, que son muy buenos, tío. Crane, que se dispone a abrir la trampilla de principal. Ojo, porque también quiere dronear la zona de escaleras principales. También abrimos la trampilla de meeting. Ojo, porque Leon está limpiando habitaciones, zonas. Estamos droneando también la zona de freezer por parte de Spoit. 1 minuto 28 de ronda, queda muchísimo tiempo. Eso sí, estamos atacando muy pero que muy separados. Leon por parte jugando con Capitao. Hemos visto ese Jagger. Parece ser que nos vamos. No me lo puedo creer. Qué mala piña por parte de Spoit. Lo hemos visto, Leon lo han visto, creo. No lo ha visto Spoit y no le ha dado la info. Vale, sabemos que está ahí. Va, Leon, por favor, cárgatelo, bro. ¡Vaya! ¡Ven! 5-4. ¡Todo buenísimo! 53 segundos, Spoit, que sigue holdeando la zona de freezer. No, le van a piquear por ahí. Ojo, porque Smoke tira ya su primer humo. Ojo, porque quedan 45 segundos. Seguimos droneando el punto. Seguimos cogiendo información de dónde están, en este caso, los jugadores de Astralis. Leon, que lo va a tener bastante difícil para entrar por esa zona. Estamos jugando muy separados. Canto, que tiene que hacer daño ya por la zona de escaleras de Torre Grande. Ivana, jugando con Leon. Vaya flash de mierda. Vaya flash de mierda. Smoke, que está aquí con la escopeta esperando. No me lo puedo creer. Este tío va a hacer un destrozo. Canto, que acaba con la vida de otro jugador de Astralis. Ojo, porque se gira y lo mata. Ojo, porque estamos en una situación de 3 para 3. Ese Smoke que me da muchísimo miedo, lo matamos. No me lo puedo creer. Leon se carga a Ivana. Esta Melusi que está por atrás, lo sabemos. Buah, no entiendo por qué ha muerto el Thatcher. No lo entiendo, tío. Joder. Tío, con lo buena ronda que era, tío. Con lo buena ronda que era, tío. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. ¿Por qué Leon ha matado a la Ivana, tío? ¿Por qué la ha matado, tío? Joder, macho, de verdad. Este canto lo ha hecho bien. Se ha girado la Melusi. Ya está. Joder, ¿qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado con ese? A ver qué ha pasado aquí, tío. No me lo puedo creer. ¡Oh, qué mala suerte, tío! I want to say one thing about Spiff because we will spend a bit more time talking about the players who. ¿A qué fase pasa hoy si gana el bot 3? Nada, seguimos en el loser bracket. Nos quedarían 2 partidos más en el loser. Y luego ya las finales. Si ganamos esos 2 partidos finales. Santi, no sé, tío. No sé. Cuando termine el partido de Koi, a lo mejor hago una miniatura que tengo que hacer de un vídeo y ya está. Came onto the squad and almost immediately you could see what he brought to the team. Gracias por los follows, amigos. Competing with the superstars that Astralis would play against. But to have him struggle on the first main stage. ¿Es el mayor? Bueno, es el Invitational, sí. Es una putada hoy, amigos, porque no ha parado de caerse el directo todo el puto día. Este directo se ha caído como unas 2 veces también. Y bueno, aquí el tío se ha pegado una fumada tremenda, tú. Ha dejado Spoit a 50 de vida también, tío. Con una puta L y se la pela, Cago en mi puta madre, tú. Hay que ser bueno y talentoso para hacer eso, Ojo, porque tomamos la zona de armería. Queremos tomar la zona de trofeos rápido. Ojo, porque Crane va muy decidido. Matamos al tío de trofeo. No tenemos cámara puesta. La hemos quitado. Ojo con este Jagger que se encuentra en la zona, holdeando la zona de armería. Canto, que se queda muy tocado, no me lo puedo creer. Canto, que se queda muy tocado, lo mata la Ela. Estamos en una situación de 4 para 4. De momento que todavía no hemos entrado para la zona de Master.
Spoit que ha tirado una piña tremenda aquí. Bueno, una piña tremenda. Se ha pegado un tiro tremendo, mejor dicho, ¿no? A ver, esta peña, ¿no? Me refiero. O lo ha matado Spoit como tal, no sé. Hay que tener valor para hacer eso con la ELA. No, totalmente, la verdad. Hay que tener huevos. Y hay que ir muy confiado, ¿sabes? Y hay que creérselo mucho para hacer eso. Ojo. Where is Cryan going to go on the Emery? That's what I want to know. Spoit drops. There's information towards the main door. Guzmán mine that was thrown out by Forrest earlier might not be something that can be pounced upon. But at least you know where somebody is. Just like they know where Deepak is. Deepak que acaba muriendo a manos de la Melusi. Leon que hace un prefer tremendo. 3-3 en el marcador. Nos cargamos a ese smoke súper importante. Ojo, porque ese Jagger está literalmente detrás. No me lo puedo creer, qué mala suerte. No me lo puedo creer, qué mala suerte. Y luego ellos hacen lo mismo y nos matan. Luego ellos hacen lo mismo y nos matan. Ahí está Melusi, que sigue detrás del escudo, en la zona de Master. La zona de trofeo, mejor dicho. La zona de oso, como quieras llamarle. Complicado sacar a este tío de aquí sin granada. Creen que se encuentra en la zona de blancas, esperando. A no ser el que, la verdad. Supongo que hagan ruido sus compañeros por otro lado. Ahí va, subiendo escaleras blancas. Eso sí, saben ya que estamos por la zona. El Jagger que se encuentra dentro del punto de B. Tenemos una buena flash para que no nos pueda piquear. Ojo, porque tienes un tío a la izquierda, lo sabes. Buen prefer, se lo carga. Ay, qué pena, tío. Qué pena lo de Deepak, tío. Lo tenía bien. Bueno, era Crime, perdón. Se llega a cargar ese Jagger y me parto la polla. ¿Qué opinas del modo de juego de Astralis? Están jugando mejor que nosotros, la verdad. Pausa, ¿no? Por parte nuestra. Tactical timeout from Koi. 60 seconds to talk for both teams to their coaches. Allí todo el mundo va con Astralis, literalmente, tío. Es una locura. Es una puta locura, tío. Pues 4-4 el marcador, amigos. Coaches were mic'd up. You could hear what they were saying. You could hear what the teams were saying. It's a lot more challenging to do that when they're on a main stage and there's an audience present. Either way, whether you can hear what is being said or not, I don't think there is any doubt that Meepy. ¿Son semis esto? No. Estamos en el loser, no sé cómo se llama. Pero aparte de este partido tenemos que jugar 2 partidos más y luego ya pasaríamos a las finales. Maybe always has one key note to tell his players during the tactical times that we've heard so far. Something very specific, where he says, oh, these guys, they prone a lot, aim prone level, aim crouch level. And it sounds kind of silly for that to be pointed out, but it pays off. If you're playing as a team that's always prone in corners, that was in the Dark Zero matchup, and you start aiming at the floor, well, you might start finding some free kills. And it's not always easy to recognize these things as a player in the server. Chao, no, claro, si perdemos nos vamos. Si perdemos nos vamos. Pero una cara de un filetito de ternera, tío, un entrecot o algo. Buff. 3v3 subpar executes where you just kind of gotta either get lucky or hit a fantastic shot. Koi needs stability. It's what Astralis they have time and time again. Consistent teamwork, trusting in the process. That doesn't seem to be what Koi's doing right now when they start struggling in these rounds. And they try a couple things until something starts working. But you're 4-4. Things have to start working now. Vamos, chavales, va. Immediate changes as to how Koi wants to go about this. Astralis successful on the first 2 sites means that's the tertiary bomb site time. It's an important moment, right? If you get that perfect rotation, all 3 in a row, well, Astralis go back to the strongest bomb set of basement defense. So breaking this streak is what Koi has to do right now. Oh, absolutely. Again, this is the same, I suppose you could say, same thing that we said for Astralis. Yeah. Same condition. Yeah. If Astralis can win Laundry Supply the first time, which they did, and then win Meeting, they were in great shape to 3-3. Now, obviously, that didn't materialize. Estamos ya en la zona de comedor. Hay muchísimo tiempo, hemos tomado la zona de comedor bastante rápido. Disponemos ya a abrir la zona de cocina con ese ace. Ojo con este Kite que está jugando en la zona de cocina.
Buen intercambio de balitas con Spoit. Bien Spoit aquí, Bien Spoit aquí, C4 que es malo. No lo acaba tirando. Lo tira. No acaba impactando en absolutamente nadie. Ojo, porque está también el Guamai por la zona. Lo pillamos, Klein. Bien. Bien, Klein aquí cargándose al Guamai. Ojo, porque esto es una ronda muy de cara para nosotros. 5-3 en el marcador. 1 minuto 28. Spoit, que acaba muriendo por el Kaid que está bajo. Canto, que hace la rifle bastante buena. Ojo, porque el Kaid sigue en la zona de servidores, de TV. Vamos a ver lo que podemos hacer. Azami jugando en la zona de meeting. Se va para la zona de torre grande. Ojo, porque se va para la zona de cocina. Kaid, que dropea por la trampilla de servidores. Ahora mismo en freezer. Plantamos. Nos disponemos a plantar por parte. No me lo puedo creer esto, pero porque literalmente se mete a plantar un tío solo. ¡Hostia! Hemos perdido la ronda, chavales. Hemos perdido la ronda. Menos mal, bro. Menos mal. Menos mal, bro. Me pegaba un tiro en la polla si perdíamos esto. Me pegaba un tiro en la polla si perdíamos esto. He gets out, but the round still goes in favor of Koi. And that's the round that they needed to win, because now they have this difficult task in front of them, the basement attack, where they had the 5 versus 4. Vamos chavales, 5-4, Os recuerdo que esto se acaba la séptima ronda si no hay empate, Si no hay empate, la ronda 6. No, literal, Literalmente. Bien, chavales, va. But sloppiness in that team kill, the mistakes that came around that late execute, were ultimately what allowed Astralis to take the Laundry Dorms bomb site when it first showed up back in round number 7. Vamos, chavales, va, por Dios. Not sure if you can credit that as an Astralis. Yo que ganas de ver fútbol, tío. It's more of Koi losing out on the round. You can certainly argue the point, and again, Koi, they did the right thing. They got the right opening pick, and then very, very small things almost out of their control don't go their way. But to get a second shot at it, they bring the same kind of operate lineup, 4 grenades, the capital fire onto Leon Gates to enable the execute. Astralis playing the same defense as well, not playing too aggressive, just playing on the staircases, shooting the initial drone, falling back one room, and just kind of slowing things down, trying to buy a little bit of time. That's the only real thing you do in defense unless you are going for that aggressive roam, is that you need to burn down the clock. Ojo, porque después ya se encuentra en la zona de 90. Crane también tomando la zona de principal. Ojo, porque hay un tío de Astralis jugando en la zona de torre grande. Vamos, porque parece que está todo el punto limpio. No me lo puedo creer que Crane podría meterse al punto y literalmente podría acabar con absolutamente todo el equipo de Astralis. No se atreve a seguir pusheando. 2 minutos de ronda. No me lo puedo creer. Acabamos de perder una kill completamente fácil, regalada por parte del equipo de Astralis. Nos vamos. That is the scary part about the Nuke, and just the fact that he showcased the operator now means that they have to fear the entirety of this round. And it's why you gotta hold on to the staircases. It's why Ella even sees play in Pro League on the basement bombs out of Oregon. Electroclaw spotted, good coordination now with EMPs going off. Capital providing that very valuable utility that ¡ay! La madre que me parió, tú. Bringing to the team. You've got smokes and the secondary hard breach gap. Ojo, porque el KF está en torre grande, tú. Capital obviously can displace the defenders given the fact that he's got those fire arrows. Buah, me luce injured, no me lo puedo creer. I imagine that's from a nade, but he'll be retrieved immediately. ¡Qué buena! Y Smokey, el Smokey, el KF tocados también, Jesus. The flying has to work out for Astralis. Vamos, Leon, que se carga otro. Vamos, chavales, vamos, chavales. Vamos, chavales, que ponemos el punto de partido. He's got something going. Diffuser going down, fire arrow off. They will watch very patiently. Where is he going to come from? They know he's inside a freezer. Ice in the veins of Forest. Can he vault on over? Deepak and Leon Gids have time to reposition.
Koi just waiting. Está gastando muchas balas, Spotted on a drone, they know exactly where Forrest is. Inside of elbow, there's a crossfire now. Forrest in an impossible spot. Nada. He's losing all Bien, Koi, bien, Koi. Punto de partido para Koi. And he's almost Bien, Koi. Leon Gids seals the deal on Astralis. Buena. Now it's Koi's turn to go to map point. They had the flank going for them, but no bombs to Vamos, chavales, joder. to be gained. I mean, it's a nice 3K from Forrest. Time out por parte de Astralis, va. And that's gonna force the Astralis tactical timeout. It's match point, it's now or never. If you lose the next round, you get a third map of board where things get even crazier. Most likely based on how that map plays out. It's really just been steady as she goes for Koi here on Oregon. It hasn't really been that flashy. Look back on that bank map. Vamos, chavales, va. Round after round after round that Astralis should have lost. Yeah. For Koi, ¿Palometas this could o have una been novia o las 2-0, dos? ¿Cómo? Obviously, depending on what happens in this round. ¿Cómo? ¿Palometas o una novia? O las dos. Clutch after clutch after clutch. Astralis Metas, ni me lo pienso, Metas muy, pero muy por encima de tener novia. O sea, no quiero tener novia. No me apetece tener novia. No me apetece tener preocupaciones, más preocupaciones de las que puedo llegar a tener yo con mis movidas, ¿sabes? Me quedo con metas, 100%. Me quedo con objetivos, con sueños míos. Y ya está. Novia, paso. No me apetece. Shutting down Astralis. Ahora Like, mismo. don't let them just run around the map like they own the place. Because honestly, a good attacking team, that's exactly what they're gonna do. They're gonna make it feel like as a defender, you have no business being off Lo the que sí bomb quiero es site. tatuarme, tío. They're taking full map control in Me 30 quiero seconds tatuar. on the basement roam. And I'm actually surprised to see that Me quiero tatuar todo el brazo, bro. again. With how things are shaping up. ¿Y novia o no? No. Goyo, sure, but Tampoco. it's not like time's a problem for Koi. They're executing with 1 minute and 30 seconds left on the clock. I'm more surprised that they aren't roaming heavily aggressively and trying to shut down Koi because they're playing for the execute now. Soy muy pequeño yo para novia todavía. No habrá tiempo para eso. Sí. not just on map number 1, but now Ay, Dios mío. Pablo, no tengo ni fuerzas para comentar. ¿Cómo? It's happening. Ah, bueno, Juan. Bueno, calma, Juan, que nos vamos al tercer mapa, Juan. Vamos, chavales, que llegamos al tercer mapa. Me cago en mi puta madre. Vamos, va. Lío que se ha pillado un blitz, tú. No quiere ni seguir jugando, Lío, ya. Me cago en mi puta madre. Una novia no, pero sí tatuarte, claro. Es que tatuarme me quiero... quiero tatuarme desde los 12 años, bro. Imagínate. Eso sí, me dices... Voy a decir una barbaridad, mejor me callo. Virar toda la utilidad que rompemos con ese Flores. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. They can go at any moment's notice when they want to. It's going to be Leon Gids on the blitz, of course, leading the charge. But they want to get all the pieces in the right position first. Eso sí, me dices que prefiero Instead of rushing blindly. follar mañana mismo o hacerme un tatuaje mañana mismo, empezarme el brazo mañana mismo y te cojo la de follar, ¿eh? Mañana mismo, te lo pido, ¿eh? Yo hasta que no me ponga mamado, no me tatúo. Y me voy a poner este verano. Me voy a poner como un toro. Y ya después del verano, me tatúo. Me tatúo. Así que ahora mismo tatuarme no es una opción, no es la primera. Va. 5 para 4, tú. Vamos, chavales, va. 5 para 4 faltaba. Vamos que ganamos el mapa, tú. Palo cachondo, no, es verdad, joder, es verdad. O sea, me encantan los tatuajes, pero no me encantan los tatuajes tanto como para tatuarme ahora que tengo los brazos como si fuese en espagueti, bro. ¿Sabes? A mí me gustan los tatuajes en cuerpos tonificados, tío. ¿Sabes? Well, they're going blue, Parker. Smokes are gonna go out, and then Leon rushes on in. There's the lion, down goes Spoit, and now No me lo puedo creer, Lío. Que mi primo de 2 años juega mejor que tú, Lío. Me cago en Dios. back on this Koi entry, but wait a minute. You've got Cryan as the insurance policy. Yep. It's a 2v2. Deepak and Cryan have now made this so winnable. Grenade ready, they take advantage of that.
Astralis clinging to life. ¡Qué dropeada, Dios mío! ¡Qué dropeada, Dios mío! ¡Qué dropeada, Dios mío! Spiff going on the offense in a 1 versus 2 to save Astralis. Espabila, Pablo, espabila, sí. Que nos hemos desviado del tema un poco. Brian was like, he's gonna stay in the corner, I'll pull out a grenade. Spiff says no, swings to try and surprise. De verdad, macho. The blitz play by Leon, going for the melee on long distance rather than the flash. Oh, Shuttle just doing an unreasonable amount of damage to the calves of the blitz. Some G11. The iconic retakes. No timeouts remaining for either teams. Last round will be played clean. Up to dorms they go. You question the bomb site of laundry supply down below. Astralis, though, now won it too. Que no, bro, que está jugando mi primo de 2 años con ese Blitz, bro. No está jugando un tío profesional que le están pagando 10k al mes por jugar, tío. Que no, que está jugando mi primo de 2 años, bro. Excluding this map, 55% of the rounds on this bomb site won by the defense. In keeping with what we know of Oregon. Not as strong as laundry supply, but still something that just you expect the defenders to do well on. Koi going with a very flexible lineup. Lots of explosives. Flores being a must pick to deal with so much of this defender utility that Astralis loves bringing. I love that Forrest is on the ally Cuando here empezaste en because YouTube, has been a big problem for them on the nuke. ¿te pusiste de nombre Pablotas a la primera o no? No, yo me llamaba, cuando empecé en YouTube, Ninja Pablo. Ninja Pablo. Me diréis, ¿por qué? Porque nosotros, Caramelo, esta gente y tal, el grupo con el que jugamos a Air 6, nos llamamos Ninja y el nombre. Entonces yo en Uplay me ponía Ninja y mi nombre. Y dije, ¿qué nombre me pongo? Y digo, me pongo Ninja Pablo en YouTube. Y luego me lo cambié al que tengo. Como tipo clan, ¿no? Sí, como los típicos clans de 2015, modo, ¿sabes? Modo COD, pues igual. Hoyer getting these picks, using that advantage, having the luxury of time. But Astralis still win 4 of those rounds. Now, as I said, there have been mistakes made by Koi. There's crying on the Nook to walk in. Is it a mistake that the Guzman mine goes off? No, it isn't. Astralis don't really want to engage with that. They hear it towards main lobby, they get away, crying over towards armory. He'll sit si ni me conocías, creo. Go on to drone. Note that the generator wall to master bedroom is open with the rotate. There's no spare reinforcements. That's gonna stay open the entirety of the round. Iconic's playing close with the shotgun, trying to hold on to the ground, but Kanto has grenades. Rotero drones as well. He could get picked off easily by Koi. Not just Rotero drones, 7 drones still on the board. And despite the fact that there's a mute being played, that's a lot of intel that Koi could have. Final moment. 60 seconds left. Koi hoping that this is a victory, forego overtime, and immediately move on. They start by getting Spoit. He doesn't know that Spoit is so close. Let's control a white stairs. And now a nade goes out too. Does a lot of damage to J90. The flank from Forest comes in. It's on a nitro cell that goes off. Tossed out by Iconic. Another nade to go. No target, but maybe it'll flush you out of that position. This is where the Ella shines. Está muy bien. Eso se quedan 25 segundos, no me lo puedo creer. He gets one, but Kanto Raketti taking care of J90. Forrest can only get a bit of Spoit. Spoit will not win that one at all. 3v3, crying to breach through the door, find an opening over towards dorms. They walk right in. Astralis far back. They've lost numbers and they've lost only Forrest remaining, who's boxed out of the bomb site by Cryan. This is such a tough duel. Deepek on the diffuser going down. Will send us to a sí! All the way. Sí! Oregon in rounds is close, but Koi is so dominant in those opening kills. Seguimos vivos, chavales, seguimos vivos, chavales, seguimos vivos, me cago en mi putísima madre, tú. Seguimos vivos, va. Mirad cómo nos celebran los hijos de la gran puta, va. ¡Viva España, hostia, va! ¡Va!
¡Viva España, hostia, va! Not just here, but again on bank. ¡Va, chavales, va! If you don't have iconic clutch. Bueno, de momento, amigos, amigas, baneos típicos por parte de COI. Para la gente que no lo sepa, nosotros solemos banear siempre Doka y Mira. ¿Por qué? Realmente no lo sé. Desde siempre lo hemos hecho así. Y el equipo de Astralis que nos ha baneado, ahora lo vamos a ver, efectivamente, a una Yana y una Valkyria. Bueno, Valkyria realmente está bien en el mapa de Frontera, es un buen ban. Y Yana, pues bueno, pues tendrán su motivo. Vamos allá, va, empezamos defendiendo, va. Hay que meter un 4-2, hay que meter un 4-2, amigos, un 4-2 en defensa, un 4-1, perdón, un 5-1. Estaría tremendo. Un 5-1, bueno, doy 50 volteretas aquí en directo. Vamos a ver qué podemos hacer. Vea, va, de momento setup. Leon, que se pilla la típica Solis, ya lo hemos visto. Deepek el mute. Crane, Mozi. Ojo, un Crane que se ha pillado un mute en vez del típico Warden. El Warden solo ha dejado canto. Y Spoit con Oryx, ¿no? Que no es nada nuevo. Vamos allá, vea, va, chavales, se nos da bien este mapa, ¿eh? Se nos da bien este mapa. Hay que confiar en COI. Vamos allá, quien pierda este mapa se queda fuera de la competición, de la mejor competición de Rainbow Six. Que bueno, se está jugando en Canadá, para la gente que se lo pregunte. Ha habido alguno que me lo ha preguntado antes. Se está jugando en Canadá. Bueno, pues vamos allá, son las 10:30 de la noche. Esto es maravilloso. Spoit, haciendo spawn pick. Me gusta ver a Spoit así jugando agresivo, ¿eh? Vea, va, chavales, hay que confiar en nosotros mismos, coño. Literalmente somos muchísimo mejores que ellos individualmente, va. Ellos que se han pillado una Twitch, un Sledge, un Leon, una Ivana y una Knock. Ojo con esa Knock. Nos ha visto el Mozi, Twitch que se va a dedicar a romper aparatos electrónicos defensores. Ahí la vemos. Ojo, porque también quiere coger un poquito de información. Deja su drone en CCTV y que nosotros de momento CCTV lo vendemos y nos quedamos, bueno, lo vendemos. Está Leon jugando por la zona de balcón. Spoit que se queda en la zona de office, holdeando la puerta de CCTV. Vamos allá, 2 minutos 14 de ronda. Ojo, esa piña no acaba en nada. Ojo porque nos... Madre de Dios, que hostia nos ha pegado. 4-5. Madre de Dios, ¿por qué morimos tanto ahora? ¿Pero por qué morimos tanto ahora? 3-5. Tan rápido. Joder, ese Deepek ha salido jugando agresivo. Se pensaba que se podría llevar a alguien y se la ha llevado puesta, tío. Y Leon pues ha disparado antes de que le pusease este y por eso ha sabido que estaba ahí, ¿no? Qué pena, tío. Eso sí, van a tocada. Vamos allá, confiamos en Crime, va. Crime me gusta mucho, para mí Crime, bueno pues a uno de vida, por hablar, Pablo. A mí Crime me gusta muchísimo. Es un tío muy bueno. De verdad que lo he conocido en este Invitational. Me parece un tío con muchísimo nivel. Uno de los mejores jugadores para mí de COI. Con Spoit y Deepek. Deepek también me gusta mucho. Bueno, pues se acaban con la vida de Crime. 2-5, esto que va a ser ronda para Astralis. Maravilloso. Ay, Dios mío, el señor. Empezamos mal de nuevo. Empezamos mal de nuevo, 1 minuto 12 de ronda. Canto que se intercambia balitas por el tío de pitos. Nada, le entra, le puse, lo mata. Bueno. Increíble. Increíble. Qué lío y seguro estar allí jugando. Nah, a ver, hay jugadores, tío, como Canto, por ejemplo, me habéis dicho. Hay jugadores que juegan mejor en presencial que en sus casas, por ejemplo, ¿sabes? Hay jugadores que se crecen más jugando en este tipo de situaciones y muchos otros que obviamente se achantan mucho más, obviamente, ¿no? Por la presión, obviamente y tal. Pero hay jugadores de verdad que juegan mucho mejor en este tipo de situaciones, ¿eh? Están preparados, están preparados. La gran mayoría suelen estar preparados. Al final son gente que lleva muchísimo tiempo compitiendo. Canto, bueno, es una persona, es una leyenda de Rainbow Six al final. Y al final es gente que está más que acostumbrada. Spoit, que hace la típica rotación igual de la zona de office para cubrir la zona de azul. El equipo de Astralis que cambia esa Twitch por ese capitán, esa Ivana por ese Ace y esa As por esa Knock. Crane que ahora se pilla el Lesion. Antes que se había pillado un mute. No me terminaba a mí de convencer. Solo ha dejado a Deepek. Oh no, Crane, perdón, miento. Deepek antes se había pillado a mute. Efectivamente lo sigue manteniendo. Crane antes se había pillado a Mozi. Exacto, se había pillado a Mozi. Vale, pues simplemente el cambio que hemos tenido ha sido ese Mozi por ese Lesion.
Hostia, qué malos comienzos. Sí, sí, hoy estamos teniendo malos comienzos. No estamos jugando bien hoy. No estamos jugando mejor hoy. Tipo, no estamos jugando bien hoy. Ojo, porque el equipo de Astralis parece ser que quiere posicionar por la parte de atrás. Leon, que acaba con la vida de un dron que está por la zona azul. Aquí vemos, bueno, para la gente que no lo sepa, ojo Leon, porque se puede hacer con la vida del capitán. Lo escucha, sabe que ha puesto una Claymore. Le abre la ventana, se va para atrás. Abre la puerta de CCTV. 2 minutos 10 de ronda. Rompe la Claymore, pero ya está abajo. Ojo, cuidado, porque la Nock está en la zona de aduanas, cortando. Intentando ver si se puede llevar a alguien. Sledge en la zona ya de calderas, para ver si se puede cargar a alguien con alguna piña. Hay que llevar cuidado con eso. Nosotros que estamos preparados en bomba para tirar C4 por si intentan plantar. Leon que acaba con la vida. Madre de Dios. La Nock que acaba con la vida de Leon. 4 para 5, 1 minuto 45 de ronda. Ojo, porque ese Sledge está calentando piñas. Vamos a ver cómo ha matado esta Nock a este Leon. Nada, le ha ganado la posición y ya está, se lo ha cargado sin más. Sabemos que ha metido en sándwich. C4 anticipado. No acaba en absolutamente nada. Sabemos que están por abajo. Hay que llevar cuidado con esas granadas que son bombas nucleares. Nada. Perfecto. Piña fuera. Va. Ojo con esta Nock porque sigue en la zona de abajo. 1 minuto 14 de ronda y que de momento el equipo de Astralis todavía no ha decidido dónde atacar, por dónde pushear. Spot que sigue defendiendo la zona de oficina. Atento por si le sube en la zona de azul. Ojo porque parece que van a intentar plantar en la bomba de B, creo que es. En la bomba de archivos. Ojo porque Leon está cerca. Hemos tirado el fuego perfecto. Bueno, el fuego que han tirado ellos y que les perjudica. Sledge que se da la vida. Bueno, pero esto es increíble. Pero ¿cómo podemos morir tanto? Pero ¿cómo literalmente un Leon desde la puerta se ha cargado a 2 tíos, hermano? Me cago en mi puta madre. Pero ¿esto qué es, tío? Desde la puerta que ni siquiera les ha hecho falta entrar, hermano. Ni siquiera les ha hecho falta entrar, bro. Ni siquiera les ha hecho falta entrar, tío. Ya estamos dropeando rondas por la puta cara, tío. 0-2, bro. Joder, macho. So either Koi will weaken the bomb site by holding the flanks, or they will give up that exact flank that punished them by trying to make sure that they do not plant the diffuser down successfully. There's no winning for Koi right now. No me lo puedo creer. They're losing at all fronts. Bueno, pues no puede ser esto, tío. Esto ha sido mala suerte por parte de Spoy, no hay más. Bueno, en mi rango juegan peor ya, vamos, si te pones así. For the whole minute, at least 2 or 3 players on the team gain intel, get in. I have no doubt that first pick from Iconic was aided by drone work to get the Nook into the building, again, just as Cryan did, exploiting those blind spots and exploiting the laneways that are not being watched. ¿Van descalzos? ¿Cómo que van descalzos? ¿Quién? Jugando allí, ¿no, cabrón? Bueno, habrá gente que sí, habrá gente que le moleste jugar con zapatos o lo que sea y se los quitará para jugar. Ojo, cuidado porque Crane se encuentra en la zona de principal para hacer spam pick. Ojo porque le puede salir bien. El equipo de Astralis que respawna por ahí, pero parece ser que se va por otro lado. Lo escucha, lo sabe. Ojo porque Crane se la está jugando muchísimo. Esto es 50-50. Sigue en la misma zona. Ojo porque le puede salir hasta bien si decide irse para atrás. Decide irse para atrás. Se va. Que el quads de traje va descalzo. Bueno, porque a lo mejor estará más cómodo. El equipo de Astralis que te Flores. Ojo porque Crane está bastante tocado por el tío que está jugando en el balcón de CCTV. Dronea en la zona. Crane jugando solo en CCTV, ¿eh? Eso sí, estamos nosotros defendiendo la zona de cajeros. El equipo de Astralis que decide dronear la zona de taquillas. Bien, Spoit aquí atento. Avaro fuera. Eso sí, Crane está bastante tocado. Hay que llevar cuidado. Ojo, porque acaban con la vida de canto. Saben que estamos en la zona de CCTV. Crane va a durar bastante poco. Tiene que aguantar como un tanque. Ojo, porque van a acabar con él. Van a acabar con él, efectivamente. Crane que acaba muriendo 3 para 4. 1 minuto 47 de ronda. Esto, bueno, podría ser mejor. Podría ser mejor que digamos Spoit, que se decide irse para abajo. De momento tenemos todavía una persona jugando en la zona de office. 1 minuto 32 de ronda. Está bien que estén tirando tiempo aquí. Dronean la zona. Van a entrar por la zona de taquillas. 1 minuto 25 de ronda. Y que ahora mismo estamos en inferioridad numérica. Estamos en un 3 para 4. Es suficiente espacio para continuar grabando. Bueno, me parto la polla. ¿Me lo estás diciendo en serio que se me ha cortado la grabación, tío?
¿Qué coño pasa, tío? Si tengo espacio de sobra, cabrón. No me lo puedo creer que estaba grabando. Claro, hostias, es que he cambiado la configuración de esto, tú. Hostias, es verdad, tú. Hostias, hermano, que estaba metiendo el vídeo aquí, tú. Estoy completamente borracho. ¿Dónde está esto de vídeos, bro? Que está en vídeos. No me lo puedo creer, Pablo, tío. Joder, Usually he's a good head on his shoulders. He doesn't have anything on his shoulders now. Deepak will... No! It gets shot! ¿Cómo vamos? 1-3. Maravilloso. Perdonad, chavales, que estoy haciendo una cosa. No me lo puedo creer, tío. Que claro, que me he cambiado la configuración del del directo para retransmitir solo en Twitch. Que ahora, por cierto, me acabo de enterar. Bueno, timeout, ¿no? Para Koi. Bueno, esto es buenísimo. Vale, por lo menos me da tiempo a hacer esto. Voy a ir a echar un meo, amigos, Voy a ir a echar un meo, yo creo. Gracias por el follow, Elvis. Muchas gracias. Ojo. Vale, pásate, amigo. Está grabando en el disco C, tú. Bueno, me parto la polla. Vale. Y no puedo grabar, no puedo seguir grabando. F. De hecho, ¿cómo se estaba viendo el vídeo? Mal, ¿no? Obviamente. Pero ese se que no se estaba ni grabando. Un movimiento muy raro. Ah, no, perdón. Voy a ir a echar un meo, chaval, me estoy meando. ¿Cómo se llama? Koi contra Astra. Se ve mal. Ah, bueno, me descargaré el directo. Ojo, porque ese guarden. Sí, se ve mal. Bueno. Varios de mapas, amigos. Vale. Joder, pues no puedo ir a echar un meo, bro. Ahora, vale, no pasa nada, lo he hecho luego. ¿Ya se acabó? No. Ahora mismo estamos 0-3. Estamos jodidísimos. Vamos siguiente, pero bueno, no pasa nada. Estamos jodidos, vamos siguiente, pero bueno. Va, chavales, tenemos que empezar a ganar ya, porque si no, como no empezamos a meter rondas, se nos va el partido. Pablo, ¿esta gente cobra dinero por jugar o solo si ganan? No, cobran por jugar. Ellos tienen un contrato que dura X años o X tiempo y cobran por jugar, Pero Koi es un equipo nuevo de este año, ¿no? No. Koi es el antiguo Rogue. El antiguo Rogue que hace 2 Ichimitational fue campeón del mundo. El partido se fue a la mierda hace rato. Hostia, ¿que sabes ya de R6 y todo o qué? Hostia. No, a ver, 0-3. Complicado esto. Esto me recuerda, pues eso, al mapa de Banco. Hemos empezado exactamente igual. No, lo digo porque aprendes rápido, digo, joder. No, pero sí, a ver. El mapa de Banco ha sido el mismo comienzo. Yo lo he dicho igual. El mapa de Banco yo creo que lo hemos perdido por eso, por las 3 rondas que hemos regalado en defensa. Koi es increíblemente bueno defendiendo y regalar tantas rondas en defensa no es bueno. Te sorprendería, hacemos cosas que muchos subs. Bueno, que hay mucha gente. No. Aquí habrá cada uno que. Joder. Nada. Bueno, bien, lío, es verdad. Si estamos defendiendo, Pablo, por Dios. Ojo. Qué bien, Deepex. Sí, señor. 4-2 va. 4-2 va. Ojo, 4-1. Está bien, aguantamos. Ronda para nosotros, tú. Hay que empezar ya a meter rondas, tú. Porque si no. Y en ataque, hacer buenos ataques. Porque estamos en las mismas que en el mapa de Banco. En ataque, como nos caemos encima, perdemos el partido. Es lo que tiene perder tantas rondas en defensa, tío. El mejor bando que tienes. Das 3 rondas, tío. Te vas a ir al cambio de bando como mucho. Madre de Dios. Te vas a ir.
Tipo, con lo mejor que te puedes ir al cambio de bando es con un 3-3. Está un poco jodillo. Bien, venga, va. Primera ronda, tú. Confiamos. Confiamos, va. Serio, yo me disculpo por el nivel. Aprenderé, no pasa nada. Al final consiste en eso. Bien, Leon aquí, atento, Viene aquí Deepak también con el C4, buenísimo. Buena. Muy bien, muy bien. Muy buena ronda. ¡Has conseguido un drop! Grande, mi chavales, pa. Grande, mis chavales, reclamar. Ya está reclamado, ahora presumir de drops. Enseña, tal, no sé qué, inventario de drops. Bueno, pues me he fumado un porro. See, we're not supposed to swear on broadcast. No. But there's nothing stopping the players from doing that. Chavales, vamos a ver. Ahora, coño. Vale. Exclamación drops, amigos, Me tengo que acordar luego de descargar el directo, tío, porque no puedo grabarlo. He cambiado la configuración de lo veis y la grabación no ha salido bien. Se ve a mala calidad. No me he acordado de eso. Bueno, defendiendo la zona de cajeros, amigos. Hay que terminar este bando con un 3-3, si no, adiós muy buenas prácticamente. Si no, adiós muy buenas prácticamente. ¿Cuál es el operador que más se ve? El competitivo. En ataque te podría decir que una knock. En defensa te podría decir que un Oryx. Ojo porque el equipo de Astralis parece ser que quiere hacer un fast plan. Ojo porque el equipo de Astralis quiere hacer un fast plan con ese glass en la ventana. El equipo de Koi parece ser que se lo huele, pero no. Le plantan en la puta cara y nos acaban de follar el culo, nos acaban de mear. Nos acaban de mear como si fuésemos un perro. Bueno, esto es increíble. Vaya liada. Bueno, pues esto, amigos, amigas, que es el 4-1 para el equipo de Astralis. Esto, amigos y amigas, que es el 4-1 para el equipo de Astralis. 23 segundos para que no podamos defusear más y se acabe completamente la ronda. Vaya desastre. Vaya despiste. 15 segundos, no tenemos tiempo para absolutamente nada. Esto que va a ser ronda para Astralis. Qué auténtico desastre. ¿Cómo han entrado? Mi pregunta es te entran, vale, estabas despistado, ya no estabas mirando, tal, no sé qué, estabas defendiendo otra cosa, vale. Mi pregunta es, ¿cómo solo hay un tío intentando evitar el plante dentro del punto? Porque el único que estaba dentro del punto intentando evitar el plante era Leo, que estaba en la zona de duchas, en la zona de baños. ¿Cómo puede ser que solamente haya un tío cuando literalmente están los 5 de Astralis metidos en una puta ventana? Fuera de una puta ventana. ¿Cómo puede ser que nos planten y que encima solo haya un tío aquí? Bueno, es que es increíble. Es que yo pongo a mi primo de 2 meses... De 2 meses, que ni siquiera tiene 2 meses. Y es que juega mejor, tío. Es que me cago en mi puta madre, tío. Es que son rondas regaladas, tío. Es que esto es un 1-4 ya. Me cago en mi puta madre, tío. Dios santo. Es que esto está fuerísima ya, tío. Es que esto está fuerísima ya, no me lo puedo creer, tío. Que vamos a perder contra Astralis, es que no me lo puedo creer. Es que me parece tan surrealista, tío. Y todo por perder contra los putos brasileños, tío. Es que me cago en Dios, tío. Nos quedamos fuera, amigos. Qué triste, tío. Y con lo bonito que parecía, tío. Con lo bonito que parecía, tío. Joder, macho, de verdad. Qué sabor agridulce, tío. Es que van a hacer esa... Es que, bro, que solo hay uno en punto, hostia. Que nos van a hacer lo mismo.
Could it be a back take? Leon Gids now over towards Tellers. Forrest is in on the Nook. It did look like if it wasn't a fake. Buah, me estoy meando como un cabrón, Defense has given them pause. Yeah. Initial fake into backside strike, and now chaos on the side of Koi. They don't know what's happening. Forrest gets the very first pick. Spoit. He's having a miserable. Esto que es mapa para Astralis, amigos. Esto es mapa para Astralis. One of the top fraggers on this team. They need more from him as well. Leon Gids picks up one kill. Kanto on the board with the kill onto Iconic. There go those Candelas, and both teams will fire back. Un 5-1 en defensa, tío. Oh my He's God. last man standing. Un 5-1 en Spiff on defensa. 7 kills. They'll hunt down the Warden from above. Diffuser in the hands of J90. ¿En qué momento, Out tío? goes a nade. Not ¿En qué momento nos mete un equipo como Astralis un 5-1 en defensa, tío? ¿En qué momento, tío? Cryans made it back to the bomb site. Oh, they can't outduel J90. Missed opportunity. First half in the books. ¿Qué equipo que no haya sido W7M en este campeonato nos haya metido un 5-1 jugando nosotros en defensa? Un 5-1, ¿eh? Me voy a mear, bro. Because vertically, he cannot gain any more information, and his side didn't have any. Koi were relying on the souls to stay alive, to tell them where they were going to be planting, and that worked the first time around. But then Leon gets in the solos, he got shut down. A very bloody upstairs trade, back and forth, one by one. But again, Astralis, they come out in a 2v1. I mean, Astralis gets the uncontested first pick, but they just continue that snowball. Yeah. Rolling down the hill, gaining steam the whole way. Leon Gids coming very close to a successful spray transfer, getting both of them. Having that control of upstairs, Leon Gids still in the fight, would have likely turned the round on its head and given a major advantage to Koi. When the last 2 rounds of the first half goes the way they do, Telos pumps a rush for Astralis into the fake, into a just absolute massacre. Koi have to question the reality of things, the actual state of this match. Can they believe what is actually happening right now? Because they're actually being played mentally very hard by Astralis. Now, of course, side swaps are happening. Koi can now get back in control as the attacking team. But your confidence, it's gotta be a little bit fragile after the last 2 rounds. It's all about the confidence, especially for a team like Astralis. Their mood plays a huge role in how they show up. And right now, you can see it. They are fired up. Succeeding. ¿Nos están pegando la follada ya o qué? Koi, by the Nos way, están pegando la follada ya en ataque o qué? first, just as Astralis did in the previous map. This time around, it was Koi having some great degree of difficulties with those first picks. Nothing really working. Soul is giving all this information, where the drones are, where the drone person is as well. Koi taking first map control of CCTV, but honestly, Astralis, they don't care too much for this part of the map. They got Fountain, they got Office, they got the bomb sites themselves, that's all they want. Spoit almost getting that first pick. 1 minuto 45 de Irlanda. So much HP. Solis muy tocada. He's roaming downstairs in workshop. You gotta Madre mía, ese Sledge, por Dios y por la Virgen. Dime que sí, Neo, dime que sí. La tenemos ahí, la tenemos así. Dime que sí, dime que sí. The pre-fire still dancing around it. This is like Battleship. He ain't moving. ¡Buena! ¡Bang! 5-3, buena. Koi with a bang. 2 picks. It's deep pick with that drone, the yellow ping information. Leon was right in his feeling as to where that enemy was, but the yellow ping just confirms it, guarantees it. Ojo, porque está la Libby, perdón, jugando en la zona de balcón. Se va a meter a la zona de CCTV, creo que no lo sabemos. Ojo, porque sí que es cierto que estamos holdeando la espalda. Nos lo podemos llegar a oler. Ojo con esta Libby, la vemos. Sabemos que está en la zona. Hemos visto a esa Zame, grandísima kill por parte de Kanto. Kanto cortando perfectamente. Y esto va a ser el 5-2 para Koi. Esto que va a ser el 5-2 para Koi. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vamos, chavales, va que se confía, va. 5-2 para Koi. Vamos, Koi ataques, va. ¿Confiáis en Koi ataques? Yo confío poco, en verdad, ¿eh? Es que el Koi ataques flojea mucho, tío. El Koi ataques flojea mucho.
Spot hit a nice shot. Leon gets with a wall bang. Crying opening kill, but there's an unsung hero of that round. Deepak spent 80% of the entire time on drones. Even at that last 1 versus 5, there's a drone at the feet of Jane Unknown the entire El COI ataque flojea mucho. Into the fight. Flank drone spotted both the 90 flank and the break room flank. Every single one of those kills, besides Cryans, was actually due to Deepak's information game on the drone. No confiáis, ¿no? Always like to highlight the things that don't get shown on the score sheet. Que es difícil remontar un 5-2, chavales. Contributions that somebody like Deepak is capable of making to this team. On defense, when he plays on the Echo, the Yokai, scouting. Siempre aprenderás algo de cada derrota. Bueno, serás tú, tío. He'll be great. Yo me voy a dormir hoy triste, tío, como perdamos. Yo me voy a dormir hoy triste, tío, como perdamos. Un equipo que perfectamente podría haber llegado a las semifinales del Invitational. Podría haber quedado segundo perfectamente. Y que muy probablemente, amigos y amigas, nos vayamos por el loser bracket fuera de la competición contra Astralis, ¿eh? Buenas, Kamika, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? And I mean, one of the big reasons is that border can really go any way, either round. We always say that border is the new coastline. It gets really bloody, really messy. Comes down to the not only individual gunfights, but how you play in them in union as a team to try and get into those 2v1s. You see right now from the side of Astralis, they got a member armory door, one member security. They're working together to try and isolate Leon Gitz if you were to strike first. Excellent drone work on the first round. You could follow it up as long as they can keep that pace going. Hostia, Roblox, tú, pero eso se puede jugar todavía. Es que solo joder, no sé, bro. No estés triste, veremos el próximo año ya, ¿no? Bien, Leon, va. Vamos, chavales, va, por Dios y por la Virgen María, va. Ojo porque se le puede ir a Astralis, ¿eh? Maybe solo should be played again. It was last round, but unsuccessfully so. They got the map control. They got Leon gets in a deep position out of customs. They got half the map at their disposal and they're finding more and more. 5-2. Buenísima kill. Held off the score sheet for their defensive half up to this point. 4.5 minutes of 0. Bien, Crime. Continue. Oh my god. Flawless back-to-back for Koi. That break the spirits of a team that need the vibes to be good, Nick. Está hablando que va a ser para nosotros el 5-3, ¿eh? Quedarían 2 rondas, ¿eh? Para empatar. Vaya hostia, hermano. Oh, mi puta madre. But very valuable information gained from Shuttle now. Back inside of Customs. Shooting what's de las putas gafas, bro. Este tío es Jesucristo y se la pela, tío. Jugando con gafas y se la puto pela, bro. Where's the diffuser, Kento? Este tío es Jesucristo y se la puto pela, tío. Parece que se va a la playa a tomar el sol, bro. Shuttle knows exactly where they are. Diffuser goes down, and there are far too many guns trained in the shuttle for him to survive any longer. Bien, Crane, va. Vamos, chavales, 5-2, va. 5-3, perdón. 5-3, perdón, va. Incredible to watch because Astralis, I mean, while they also had information. Pausa técnica por parte de Astralis. They're finding half the kill thanks to it. Again, yellow ping for crying. There's so many of them, and like I said, it feels like there's more than 10 drones. Ya lo sé, Santi, si lo digo por la coña. They are just permanently being surveilled. Bien, chavales, vamos. Hay que confiar, tú. Astralis after 2 tough rounds to bring out their timeout. Yeah, I think you got timeout, va. Earlier rather than later. And you've already gone through your cycle. Ah, pero un tema, necesito motivarme, bro. Necesito motivarme, necesito un tema, bro. Played out just on this half non defense. Of course, you go to OT, but while the teams have been closely matched, not close enough for those 3 extra rounds to determine a winner. Again, Astralis winning 5-3, tú. Vamos, seguimos atacando, va, seguimos sumando, va. Given them such a tailwind. Nos pillamos un Soles, iba a decir, un Flores, una Nock, una Jing y unas... Va. Sí, no, doy 50 espirales. Oh, mi puta madre. ¿Cuándo juega G2? Cuando pierda contra Kobe, bro. Black, muchas gracias por el follow.
Son las 11 de la noche, me parto la polla. Son las 11 de la noche, me parto la polla. Yeah. And again, I go back to that bank map. A couple clutches, even one clutch from Astralis falls flat, and it's a 2-0 for Koi, and we're watching OXG versus W7M. Yeah. And now that timeout, Astralis is going to show us a change. Que me pensaba que me estaban llamando, tú, cojones. Es un WhatsApp, tú. Vamos, va. 2 minutos 15, chavales. Hay que confiar, coño. Están defendiendo la zona de taller. Nosotros que decidimos tomar la zona de arriba, o intentarlo por lo menos. Tenemos un ace, así que podemos abrir esas dos paredes. El Kazkan jugando en la zona de office. Ojo con los Kazkan, cuidado con los Kazkan, por Dios y por la Virgen María. Por Dios y por la Virgen María. Estamos ya en la zona de CCTV. Ojo, porque el equipo de Astralis no tiene ningún C4. Bueno, solo de Kazkan, que está en la zona de office. This is an aggressively attacker-favored border. Only a single round won by the defense. I mean, we looked at Astralis and we said, hey, look at how good their entry is. They're able to take up space so quickly. Vamos, ya va, hay que dronear esto. Hay que ver que no hay nadie y entrar, va. Cuidado con los Kazkan, por Dios y por la Virgen, va, por Dios. El Kazkan que se encuentra en la zona de aduanas. No sé por qué estamos pusheando esto. Hay que tomar ya la zona de arriba, tío. Minuto 19. No hemos tomado la zona de arriba todavía, tío. Bueno, sí, está las ya. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Buena, Leon. Bien, Leon. Bien, Canto. 5 para 3, amigos, va. Hay que creer. Ojo con la Melusi, que se encuentra la bomba de calderas, en la bomba de B. Creen que se encuentra en la zona de principal, en la puerta de principal. No sé qué quiere hacer. Ojo, porque de momento todavía seguimos troneando. Tenemos tiempo, calma. Esa Melusi, que ya sabemos dónde está, se va para la rotación, se queda dentro de bomba. Esto Crane lo tiene que saber. Lo vemos. Ojo, porque Leon se carga otro. Nos quedamos 5 para 2. Esto es buenísimo. 35 segundos. Tenemos todavía tiempo de sobra. Ojo, porque sabemos que esta Melusi está dentro de bomba. Bien jugado por parte de Koi. Bueno, esto es un espectáculo. Esto es un espectáculo. Esto que va a ser ronda para Koi. 5-4 en el marcador. ¡Vamos, chavales, que no se ha terminado, coño! ¡Va! ¡Dios! ¡Vamos, chavales! ¡Va! ¡Vamos, joder! ¡Va! 5-4, una ronda más, coño. ¡Qué bien, Leon! ¡Qué bien, Canto! ¡Va! ¡Vamos, vamos! ¡Joder! Pues Koi me está cayendo la boca. No, no, estamos haciendo... Nos están funcionando los ataques que estamos haciendo. A mí también y a todos en general, ¿eh? Bien, vamos, Crane, va, créetelo, Crane, que eres muy bueno, coño. Créetelo, va. Vamos, joder, va. I fully agree. And there are a couple of complications here because they might suffer the same issue that Koi did. Seguimos con la misma setup, ¿eh? Bomb side's weak. If you stay too close to the bomb side, well then the roam clear is way too fast and easy for Koi to deal with. Sí, sí, no, no. Nos están cayendo la boca todos, sí, sí. Bueno, cambiamos. Leon se pone un sledge en vez de un ace. Parece ser que no van a querer reforzar para abrir la trampilla. Bueno, a lo mejor ni la refuerza. Porque efectivamente el equipo de Astralis va a jugar arriba. Ojo, porque Canto sigue manteniendo la Jing, que también le ha funcionado en la anterior ronda. Va, 2 minutos 41 de ronda. Leon que abre la zona de aduanas. Decidimos dronear la zona de arriba. Vamos a dronear la zona de CCTV. Vamos a dronear la zona de taquillas. Y por Dios y por la Virgen María vamos a entrar tranquilamente. Sabemos ya que la Zami está en CCTV. Se va. Se va la Zami. Ojo, porque se piensa 2 veces si vender o no la zona de CCTV. Canto que está haciendo lo perfecto, tomando ya la zona de CCTV. Ojo con ese wallbang. No acaba en absolutamente nada. Solo en besitos. Solo acaba en un besito para Canto, ya está. Ojo porque Crane está ya metido en la zona de archivos. La Zami le está holdeando. Hay otra persona en sándwich, jugando con esas, peleándose con esas. Ojo porque la Zami se lo huele. No me lo puedo creer, me cago en mi puta madre, tú. Qué buenos son los hijos de puta, ¿eh? Es que me cago en Dios, hermano. Qué putos enfermos frikis de mierda, tío. Vamos, dime que sí, por Dios.
Sigue canto vivo, tú. Vamos, canto, por Dios, fraguéate eso. Toma ya esa zona, maravilloso. Lázame que está cegada. No me lo puedo creer. They'll continue. Deepak in a 1v5. What is happening? Astralis are just stopping them now. No flawless round. Deepak knows how dire this one is. Le hemos gafado, chavales. He's been here before. On cam right now by metal, top metal, and down the main stairs he goes. Astralis just need to wait a minute. Nah, esto es ronda 60 para seconds for them Astralis. to sit on series point. The climb for Koi becomes 2 rounds in a row to go to overtime. Deepak taking his time. He has the diffuser. They know exactly where he is. And Astralis are going to send multiple troops Es at que him. son muy buenos, tío. He's good for one, not good enough for Somos the muy other. buenos, tío. Astralis on El series problema es que son muy buenos, bro. A mí lo que me jode, tío, es que somos muy buenos, tío. Es que somos muy buenos, tío. Y yo creo que somos mejor equipo que Astralis, tío. Es que lo somos, tío. Pero no terminamos. Es que Deepak es Jesucristo, bro. Crane es Jesucristo. De verdad, es que es muy bueno. Que somos muy buenos, bro. Where they go, that's the question. Astralis got everything open besides tellers. I mean, where do you go and you hope to win for the first time? Right? You cannot go back. La ronda ha sido hiper rápida ya. La verdad que sí. The one bomb site that you've been successful on La verdad que sí. only reopens if you go to overtime. Which means that you go Vamos, defienden arriba, va. just as you did on your attack. Necesitamos piña, chavales. Un sledge, maravilloso. Bien, Leon, va. Vamos a ver si tenemos suerte, por Dios. Va, una piña buena, va. Un par de piñas buenas, va. Un par de piñas buenas, va. Que nos carguemos a alguien con las piñas desde abajo, va, por Dios. Un par de piñas buenas, va, por Dios. Koi queda eliminado si pierde, sí, tío. Vamos a ver el loser bracket. Gracias por el follow, Eduardo. Es como la polla, Eduardo. Ay, Dios mío, señor, qué tonto soy, tío. Va. Ya va, Leon, vamos. ¡Buena! ¡Buena! Va, Leon, va. No. Piquea baño, por Dios y por la Virgen, va. No. Vale, se sube para arriba. Calma. Estamos 5 para 4, bro. Calma, hostia, calma. Leon, tío, que tire ya piñas, por Dios y por la Virgen. Va, que tire ya piñas, tío. Que como muera, literalmente estamos jodidos, tío. 5 para 4, va. 2 minutos 12. Tira una buena piña, por Dios, va. ¿Lo tenemos? ¡Ah! ¡Va, se ha tirado! ¡No! Joder, macho, qué putada. Se ha muerto sin tirar las piñas, tío. ¿Qué? No me lo puedo creer. Buena, ojo atrás. ¡Bien! Vale, 3-2, va, calma. Estaba muy bien, bien canto ahí, listo. Listo canto, espabilado. Va. Sí, quita. Bueno, da igual. Quítalo lo en directo en Twitch, eso en YouTube lo puedes quitar. No estoy en directo en YouTube. And you've got arguably 3-2, chavales, por Dios, Ahora mismo el punto de partida para el equipo de Astralis. Si gana la ronda nos quedamos fuera del Invitational, fuera de la mejor competición de Rainbow Six a nivel europeo. Bueno, a nivel del mundo, perdón. Ash charges going out. You can hear the explosions. Execute coming any moment. Closing on the security side, all 3 members playing together, not risking the isolation. Gracias, bro. Nah, perdimos, confía, coño, que somos 3 para 2, bro. Confía. Joder, que somos 3 para 2, joder. Que somos 3 para 2, joder. Que sí, coño, que sí. No me lo puedo creer. ¡Dronea, coño! ¡Dronea! ¡Buena!
está! ¡Sabemos dónde está! ¡Sabemos dónde está! ¡Sabemos dónde está! ¡Calma! ¡Venga! ¡Bien! 6-5, va. 6-5, va. No me lo puedo creer que vamos a empatar esto y nos la pela, bro. Vamos, chavales, joder, va. Vamos una ronda más, va. Vamos una ronda más, por Dios, tú. Leon gets with that opening kill, leading the charge for his team instead of customs. Set the tone for the round. The court, they want to fight back. Cantor with the double. Asami tried to go for a run out with that Claymore being shut down. I gotta go back to what was the play from Spit. Como vamos del primer mapa, esta noche no salgo, no. Cantor's position, that was a call that was made at the top of East. Sometimes things get missed. I mean, there's so much happening in the rounds of these players, and miscommunication can easily occur. Va, 5-6, por Dios, The va. pressure, of course, as well. I will say, Spiff going for the Vamos, chavales, por Dios, va. Vamos, chavales, por Dios, va. Can respect it. Having the nerve to attempt it. Si vamos al 6-6, cambiamos de bando, va. Yo me hago una paja si vamos al 6-6, bro. Si llegamos al 6-6, yo no sé. No sé. Os recuerdo que si llegamos al 6-6, esta partida se decide en la octava ronda. No, perdón, sí, exacto. En la octava ronda. Ventilation Customs, the first place they go. Then they work their way up. They understand the layers of border. Start down, work their way up because of that verticality. Abrimos la zona de aduanas. Queremos pushear arriba. El equipo de Astrales defendiendo la zona de taller. Ojo, porque Spoit no se huele. Bueno, se huele un poquito que puede hacer un poco de runout. I will say Capkin with C4 downstairs. J9 know when car walk in security, that could be a problem for them. But again, the layers are being understood. Drone downstairs, know there's a Capkin, there's a C4. Now they're going to deal with that problem first before they hit security. It's a really well-read situation by Koi. Neither of these teams have needed overtime. They've needed all 12 rounds. We find ourselves in a very similar situation on that 12th round. A 5-1 half. No me apetece ni comentar esto. Solo quiero que el tiempo pase. Cuidado, 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 cuidado que nos está holdeando. Cambia el ángulo, maravilloso. Vale, ya sabe que estamos ahí, calma. Vamos a jugar tranquilo, Leon. Vamos a jugar tranquilo que eres el support, Leon, va. Vamos a jugar ahí tranquilo, Leon. Tú ahí quietecito y sin nada que hacer. No. ¡Vaya! ¡Búnker, búnker, búnker! ¡Búnker! ¡Lo sabemos que está en búnker! ¡Sabemos que está en búnker! ¡Sabemos que está en búnker! 5 para 4. ¡Sabemos que está en búnker! ¡Sabemos que está en búnker! ¡Una piña ahí, por Dios! ¡Una piña ahí, por Dios! ¡Una piña! 4-3, va. Astralis gets on the board, but the advantage in terms of numbers stays in the hands of Koi. Janano killed there and gets inside of security across the map on a horizontal gunfight while that mini execute happened upstairs. It doesn't impact what happens in Armory, but it does mean that Astralis, they're not that poorly off. A 3-4 is easily winnable for them. Got 45 seconds left, ventilation bomb site, and J9O still has that C4 in pocket inside of Customs. J9O's been the star of this map for the team. You find him get put in an unwinnable situation. Calma, calma, calma. Ya sabemos que está ahí. 4 para 3. Sabemos que está ahí. 4 para 3. Calma. ¡Buena! ¡Buena! Vale, ya sabemos dónde está otro. Ya sabemos dónde está otro. Dame la info. Dame la info. Dame la info. Dame la info que hay uno en CCTV. Cuidado. Dame la info que hay uno en CCTV. Cuidado. No me lo puedo creer como dropeemos. ¡Bueno! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Sí! 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 ¡Bueno! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer que hemos empatado esto en ataque. No me... Vaya partido, no. Vaya partido, qué puto guerreros son estos chavales, bro. Qué puto guerreros son estos chavales y se la puto pela, bro. Hostia puta, tío. Qué puto guerreros, tío. Cago en mi puta madre.
Putos suecos de mierda. Putos frikis de mierda. Anda, iros ya a vuestra puta casa, copón. Dejar a España, hostia, aquí, joder. Dejar a España, joder. De verdad. Puto asco, tío. Que somos mejores, coño. Que somos mejores, hostia. Que el peor equipo de la competición atacando. Os han metido 5 rondas del tirón. Joder, que sois muy malos, hostia. Joder. Putos suecos de mierda. They have the mental to bounce back. They decided to hang tight with DZ, despite the fact that DZ could have mopped the floor with them. No, no, no. People keep counting. Hace para el follow, bro. Vamos, chavales, sí, es que hemos cambiado de bando, que estamos defendiendo. Vamos, chavales, que estamos... ¡Uy, boluda! No pongas eso, bro, no pongas eso, Joaquín. Solo puedo decir yo, no, tú no. And given what we saw, it's a very attacker-favored border. Well, Astralis, they will get 2 out of 3 rounds in attack. And of course, Core, they get 2 defenses. Whoever can adapt better and win their defensive side, or they can essentially control who ends up winning this match. But since Core starts there, they gotta find success there guaranteed. They can't just win their single round, then they lose. Bueno, no, si somos nosotros los que estamos defendiendo, coño. Si somos nosotros los que estamos defendiendo, coño. The trend line very rarely does hold. But from what we've seen so far of the 12 rounds, 10 for the attackers, 2 for the defenders. Astralis get the benefit of attacking twice. But again, they haven't been here in quite a while. They're picking away at the Kiba barriers from above. Leon Gids is the one holding up the fort. Or holding down the fort, really. I mean, it supposes whatever direction you want. It's supposed to be holding up the fort in Australia. Upside down. Astralis, they're standing out pretty straight, though. On the archive side of things is J9O Forest and a +1 member taking office in their control. That's almost in the bomb side. Iconic looking ¿Lo sabemos? engagement. He finds it, but he's ¿Lo sabemos? No, tío. Si te ha tenido que dar la info, colega. Están plantando. Están plantando, tío. Buen C4. ¡Buena! Diffuser retrieved. Koi still trail. They need to box out these last 2. That's the diffuser down again. No way you don't check for that. Look at him back up. A little worse for wear. Spoit retaking from above. They'll retake together. Crying, seen, spotted, damage being done. Astralis knows that both players from Koi are in the same spots. Shuttle attempting the diffuser. Second time for Astralis. Is it a charm? Yes, it is. And into the post play it, these 2 teams will scramble. Spoit on the jump out. He misses the opportunity. An easy read from Astralis. Cryan's fortunes decided to rise when he went onto this vigil. He doesn't have information on the 3 last players. It's the king to kill Cryan. Astralis again on series point. And Astralis completely dictating the pace of the entirety of the round, hitting that opening kill, hitting the bomb side, and yeah, things didn't go their way. Kanto's phenomenal C4 double kill, that's a play from him, but the frost map, an oversight from Astralis' attack, it stalls out the round for 30 seconds, but they get the attack in the end. Koi gets to go twice on defense if they were to win this following round when they go to the attack. And they would have to find success. Astralis, they can also just do it first. Figure out this defensive round. You go in-6, you send Koi home. 3.5 minutes is left possibly of this match, and then it might be over. I hope your heart can handle these matches, really. Wolves G2 is exhilarating, but I'm going to be a bit biased. I think we got the better of the 2 matches so far. What awaits us in W7MOXG? Will there be a North American team in the grand finals? Lo siento mucho, amigos, pero por mucho que nos cuesta asimilarlo, nos vamos para casa. That has been W7M at this event. Oh boy. As an IGL, look at this. Leon Gids, he calls for the glass. Look at this. He calls for the Ying and the Lion.
That signifies the archives push we've all seen before. Van a hacer exactamente lo mismo que nos han hecho nosotros, ¿no? Iconic on the Warden could be the playmaker. They're not gonna go just yet. Say what you will about these two teams, whether you cheer for Astralis, whether you cheer for Koi, there is no way this round is not thrilling. All the tools from Koi, they've had no problems on attack, same as Astralis. And they're about to bring a world of hurt to the doorstep of AST. It's worth noting that Kento is not there. He has the fuses at a break room. Might be a fake, actually. Might be. Astralis did it to him. There go the Candelas. Maybe the attention over towards Metal. Smoke's now going off. Leon Gids amidst the confusion. He gets kill number 1. Hops in, hops out. That's all he needs. Spoit gives another advantage to Koi. This 5v3, but Spiff is holding up quite well inside of Office. That's Diffuser down as well. It will need to be retrieved. It's crying to pick up the case. Spiff still sitting in this position. Spiff don't whiff. No smokes from the side of Koi. Koi are opting for something different. They wanted it. They wanted it to be. But then they can't, so now it's gonna be what? It's gonna be Armory. Yeah, I mean, they have to change the plans when there's no smokes on Leon Gates and Kento died. Gotta change the course of action now. You got time to work with, but you might have to go in the offense and find some kills. I don't think you can plant here. There's no way Leon Gids just decides to unsheath the secondary and go close quarters combat as Glaz, right? That's silly season. There's certainly no way that that's gonna happen. Of course, now that we said it, that's exactly what it is. We wanted a rush. We didn't quite get it. Well, they went for the fake instead, and now they're just kind of bleeding out Astralis, making them questioning where exactly Creo que no is sabemos lo the que hacer, opponent. chavos. Well, gonna knock down that armory door with pressure from Sandwich Window, and Leon gets on main stairs. They don't have the hard breach to deal with this, though. This will just be pure pugilism. Fist to fist, combat to combat. Oh, flashes go in, and the smart glass is up for Iconic as he moves over. Leon Gids takes down Shuttle. Yes, he is. The glass is indeed going close quarters combat. He gets found by Spiff, still in the spot. Oh, Iconic tries for his best, but Coyer doubled up on the door, and we have all 15 rounds. The confidence from Leon to make that call as the leader of his team on A ver, match point ya. down. No quiero hablar más porque me voy a quedar sin voz. Pero me parece tan surrealista que en el último tipo, que estemos ganando los ataques y no las defensas, que es lo que mejor se nos da, bro. Es que me parece tan de cachondeo, tío. Me parece tan de cachondeo, tío. Os lo prometo, No more. 3 minutes from now, one of these two teams will be sitting in the stands for the rest of the weekend. The other will begin their prep work against G2 Esports tomorrow morning. Amigos, amigas, muerte súbita. Quien gane la ronda se lleva el partido. This final round finds himself on the defensive side. It's up to them to break it and really win this round and win the game. If the Shines just do the thing they always have been doing, well, they will naturally just be the big victor. Ventilation bomb site. It plays out across the entire map, vertically, horizontally. Astralis have a lot to work with now. La gente va con Astralis. See if they can be as ballsy in their calls as Leon Gids and Koi were on their side. I will say this, win or lose, this is Astralis' 4th lower bracket match. They are running the gauntlet at the moment. Yeah. And they are now a single round away from either going home or going on. That is as impressive as you can really get. And again, this just shows Astralis is going to keep and hang tight no matter which team they're playing. Astralis sent Sonics home, they sent Lost One home, they sent BDS home. They're looking to do the same to Koi. Koi in terms of what they bring here. Major winners looking for Pase lo que pase, es un partidazo, no me vale, hay que ganar. Another hammer. Yeah. Which team comes out ahead? Favorable side goes to Astralis, but it really is a coin toss of a map. It's been a coin toss of a series, and this is a coin toss of a round. Comes down to how you attack it. Of course, the early kill, building that advantage that has been the defining factor for most of these rounds, and both teams playing a little bit slower than usual. Don't want to risk giving up that death early on from either side.
Worried about whatever sloppiness might come if you try to get into the building a bit too quickly. Both of these teams know a thing or two about rapid attacks. Saw Astralis pull it off in their previous round. Koi tried it but failed. Oh, the nade. Look at the nade go in. Deepak will first pick goes to Astralis again. These teams getting the first pick. Monumental. Spoit keeps it close. Down goes J90, the best player statistically for Astralis. Now Spiff is down as well. Koi have retaken from above. The Lion looking for something. Shuttle is ice in his veins, but they will trade. This is a madhouse going on. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Una puta final o qué coño pasa aquí? ¿Esto es una puta final o qué? Me cago en mi puta madre. No explosives to be tossed on out. Spoit will reposition. He's been so good this second half. Bueno, ¿esto qué es? ¿Una puta final o qué? 1 minute remaining for both of these teams. 1 minute remaining for your time at the 6 Invitational. Queda vivo el capitán de Koi, amigos. Queda vivo el capitán de Koi. Making calls in the final 40 seconds right now. Iconic can go for the drop. Soft destruction happening. The Forest is almost out of those skeleton key ammo. Yeah, I don't think they can plan this scenario. They're gonna make this choice right now. He drops, they hear him. I'd imagine so. Iconic fighting shadows. Sound of the diffuser will go down. Forest attempting it. Iconic has the correct read on one of the last two players. But they're not moving in. He sees the shoulder of one. It's a post plant. Caught by the Oryx. 1v1. Leon Gids to save his team. But Astralis accomplish it. They get it done at the final moment. The dream continues for this NA squad. And the miracle run continues for Astralis. Lower gauntlet run is one of the most difficult things to do. The fatigue's gotta be setting in. I'm sure they can feel it, but the job is not done yet. Could you ask for a closer match? Could you ask for a more exciting finish? I couldn't imagine it. How do you top that finish to bank? Well, how about a 15-round border in a 1v1 post plant? Good Lord, what a game. And Astralis continues to get it done right when you think they're out of gas. No, they're still very much in it. They leave a trail of bodies in their wake through this lower bracket run. It will continue apace tomorrow against G2. If there's one thing I can say about that is that Fabian has a flawless record against North American teams. If Astralis go the entire distance, they're doing it in the most historical way possible, taking out every single obstacle in the greatest of fashions, the best teams in the world, back to back to back to back. We are down to the final four at the 6 Invitational. 1 Brazil, 2 NA, 1 EU. A stunning finish to map 1, bueno, pues nada. finish to map 2. Nos quedamos eliminados del Sitch Invitational, amigos. No sé en qué posición, la verdad. Nos metemos en el win bracket. En fase de grupos pasamos primeros. Pasamos a las semifinales del win bracket, ganándole a Dark Zero 2-0 y mandando a Dark Zero al loser. Perdemos 2-0 contra W7M, los brasileños. En el win bracket nos mandan al loser. Y por segundo partido consecutivo, amigos, en el loser bracket perdemos contra Astralis. Perdemos contra Astralis. Nos quedamos fuera de la competición. No sé qué puesto es esto, pero ¿qué te parece lo de Koi? El equipo de Koi me parece unos putos bichos. El problema es que hay cosas que arreglar, cosas que solucionar, incluso probar nuevas cosas. Creo que Deepak y Crane son intocables. Son dos jugadores de los dos mejores jugadores del mundo, bajo mi punto de vista. Y bueno, ya canto.
pues que él decida. Pero amigos, Deepek y Grind son intocables para mí. Son muy buenos. Bueno, poco más que añadir yo. Tampoco os esperéis que mi expresión fuese, o mi reacción fuese muy agresiva. Tengo la voz un poco hecha mierda. Necesito conservar mi voz para mañana. Y ya está.